Suscríbete a La Panterita. Ello Pusupe Quitadol. Shopping Mariano, donde todo pasa. Energy, energía de calidad al precio justo. Viví el verano más frío con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Múnich Ultra, fluye con todo. Cooperativa 8 de marzo Limitada, te ofrece confiabilidad y agilidad en los servicios. Salud protegida, apostala, ganar lo cambia todo. El grupo británico Es Más, tu salud en donde más te conviene. Nisei, especialistas en tecnología. Ya está, compra tu deuda en yasta.com.py. Parque Serenidad, en armonía con la naturaleza. Somos ABC Cardinal 730 AM, la radio más potente del país. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Estamos arrancando el Cardinal Deportivo por ABC TV hasta las 12, por ABC Cardinal hasta las 14. ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo te va? Muy bien, Federico. El saludo a todos. Dani, ¿cómo estás? Bien, Federico. Saludo para todos. Lunes, última semana que va a estar sin cortar, ¿verdad? Por la semana que viene. Y la otra, por ejemplo, se vuelve el lunes, pero el martes ya va a ser un día especial y el miércoles feriado. Va a ser así el tema. Llegó Diego Martínez, entrenador de Cerro Porteño. Estamos esperando cuándo se da la convocatoria para la conferencia de prensa. No habló en el aeropuerto. Ahí está la imagen que tenemos. Y supongo que mañana al mediodía, ¿verdad? Le van a dar los tips para algunas cuestiones seguramente a la hora de consultar. Pero ya está acá, seguramente unos días acá, volverse para sus pagos para el tema de la fiesta y arrancar el 26. Claro. No soltó ni una frase, por lo menos. No. Vino solo, ¿verdad? Ahí está el guardia, o sea, el encargado de seguridad del Cerro Porteño. Lo vimos a Gerardo. Un par de frases, por lo menos. Sí, ya habló con una radio argentina cuando ya fue nominado ahora. ¿Qué le cuesta? No, Alfaro cuando llegó, por ejemplo, hizo por lo menos, me parece también para respetar un poco el oficio del periodista que se fue a invertir su tiempo esperándolo y él se no quedó. Dijo nada. Me parece que no, si podemos ir al audio. Pero digo, Alfaro se quedó un ratito y después explicó esto amplio en rueda de prensa, pero por lo menos un par de frases soltó para... Bueno, él también estuvo en esto y entiende, ¿verdad? Claro. Sí. Para Alfaro le gusta lo sí, ¿verdad? Sí, entiende. Ahí está entonces. Pero digo, porque si se quería reservar algo, como habló en su país con una radio largo y tendido, ¿no? Sí, y habló y dijo muchas cosas de Cerro. Así nomás el tema. Sí. Ahí está, momento en que sale. ¿Cuánto? ¿Qué fue? ¿Un minuto? Ahí tomamos en cuenta. Sí. La foto. Los muchachos se acercan. Hola, dijo. Sí. Gracias. Hasta ahí. Y ya está. Para la TV, que es imagen, sirve para el material, porque vos estás mostrando la llegada, tu material propio, Pero que bueno, es imagen. No, claro, obviamente. Es más, se esperaba que llegue con un poco más de retraso y llegó a un horario más temprano que el que indicaba la pantalla, que hablaba de que iba a llegar a las 10 de la mañana casi, 9:50, y llegó a las 9:20. Hoy reunión seguramente con Weiner, con otra gente, y seguramente para mañana al mediodía se va a dar el tema. Como dice Dani, porque a la tarde últimamente hicieron algún anuncio, pero este es para mediodía, horario central, ¿verdad? Claro, no, porque el cálculo no hay que ser muy genio con el tema de la programación y cómo se consume la noticia deportiva en este ciclo, ¿verdad? Si vos querés ampliar algo, lo haces al mediodía, donde estamos todos los programas conectados, y si vos tenés que anunciar, pero la idea no es la última hora cuando habían hecho lo de Weiner fue a las 5, ¿verdad? Tipo 4:30, 5:30 de la tarde, que también después tiene su rebote, pero yo supongo que con esta llegada mañana seguramente al mediodía, minutos más, minutos menos, ya se le va a poder escuchar al nuevo técnico de Cerro Porteño, ya sabiendo que en esta semana, la que vos decías es la última completa, sí. Recordemos que el jueves se hace el sorteo de la Libertadores, que sí le interesa a Cerro. ¿Y cómo? Yo leí mal, decía primera fase nada más. O sea, fase... Toda la fase de repechaje.
Toda la fase. ¿Y la otra Claro. cuándo se sortea? Esa es cuando termine, Cuando ya tengamos los equipos- yo creo que a fines de marzo. Ah, la pucha, entonces... Ya, no, ya yo se pensé hizo así que- la pasada. Sí, siempre se hizo así. Ya se está haciendo, Sí, sí, sí. claro. Ah. Sí. Porque viste también queda mal eso de que ganador de tal medio No, es que desordenado es. no puede hacer batalla naval como se hacía antes. Sí. ¿verdad? Paraguay Bueno, claro, 7 contra era- Ecuador 82, no puede Hacíamos ser. el simulador, de verdad. Ecuador 82. sí. No, pero era. tampoco era. No, pero te acordás de que Sí. era. Pero y eso era. Y ¿sabes por qué antes se hacía eso, verdad? Porque los dirigentes decían, no, nosotros ya queremos irnos a vacacionar. Y cada federación, su director competitivo le decía, pero todavía nuestro torneo no termina. No importa. Y ahora lo que se hace es. Se hace un sorteo. Fíjate que ayer con la definición de Argentina con el campeonato de Vélez, de Claudio Aquino. Ya se confirmó que es Boca el que va a la zona de repechaje. Y River River va a fase de A grupos. fase de grupo directo. Claro, pero ya se van armando, entonces tener a los 6 equipos de la fase 1, y creo que Colombia es el que tenía que definir, pero la idea es evitar un poco, porque después, como ustedes marcaban, ya empiezan las fiestas, y cuando se termine esta fase, ya donde se encuentran Olimpia y Libertad, la fase de grupos. Y fíjate que los argentinos ahora están especulando lo que nosotros especulamos y se dio en el 2022, cuando ellos decían, Boca y River pueden compartir grupo. Claro, porque es lo que la vez pasada cuando Ariel comentaba que no le gustaba el formato de la nueva Champions. Y Federico me preguntaba si se aplicaría acá. Yo le decía que no. Un oyente quería eliminar. Un oyente Claro. preguntaba, ¿te acordás? Claro, y yo te decía que no, porque acá todavía tenemos restricciones. Por ejemplo, viste que Boca va en el repechaje, pero Boca tiene un ranking suficiente para ser cabeza de serie. Pero en el formato de la Conmebol, Boca, al ser de repechaje, indefectiblemente si llega a la fase de grupos, va al bombo 4, como fue Olimpia, en aquel famoso grupo donde Olimpia y Cerro estuvieron en el mismo grupo con Peñarol y Colón. Entonces veo que en la Argentina ya especulan. Sí, River y Boca pueden estar en el mismo grupo porque River está como cabeza de serie y Boca, si es que va a la fase de grupo, va como bombo 4, y los que vienen del bombo 4 no tienen esa restricción de no pueden compartir equipo del mismo país. Por ejemplo, Olimpia y Libertad no puede estar en el mismo grupo, pero si Cerro va por la ruta del repechaje puede caer en el grupo de Olimpia o de Libertad. Lo mismo aplicable para Nacional. Entonces, con la consagración de Vélez, porque había una chance que Boca quedara fuera y sea River el que vaya, si ganaba Huracán, pero no se dio, y veía esa repercusión que hubo en la Argentina y la especulación que a nosotros nos tocó vivir hace Claro, 3 años. Porque después los resultados del sábado, cuando Boca empata con Independiente, buen partido Independiente, vamos volviendo de a poco, ¿eh? Lo que era nada así, ¿no? Van a la Sudamericana, Se está ¿verdad? volviendo un equipo competitivo, No, que por es eso. la palabra en boga. Y Sudamericana que últimamente Sí. le va bien. Y sí, no. Sí, el y Maracaná, la última la ¿no? ganó el que ahora va a la Libertadores. Claro, y hablando de eso, Federico, lo y después que- que River perdió con Racing, podía ser que incluso si salía campeón Huracán, River iba al repechaje y Boca a Boca la ya- Sudamericana. claro, por eso. Iba a ser esa. Por Sí. eso cuando se da lo del título, y es lo que siempre hablamos, creo que en materia de medios era 30% Vélez campeón y 70% era Boca clasificado a la Libertadores y River a fase de grupo. Así mismo. Para entender cómo es el manejo de los medios. Y te acordás que acá te decía, ojo, cuando se decía después de vivir lo de la final de la Sudamericana, no, Blanco va a ser presidente, Milito no va presidente de Racing, Eso que Claro, decimos, acá con lo de Cerro el último año, si gana algo, imagínate, Racing acaba de cambiar a un presidente que ganó la Sudamericana, porque ellos tienen Y Carlos Rejalés otro se agarró ejercicio de... inmediatamente en sus redes sociales. ¿Cuánto? 16.000 socios votaron. Vamos a ver sí. la cantidad Sí, que es, ¿eh? sí. Tienen Más o otro menos esa cantidad. ejercicio Sí. democrático, Pero yo recordaba que lo mismo había pasado con... La otra recordé, con Azarro recordé eso. Azarro está mal porque era blanquista. Recordé que cuando gana Macri, Boca estaba puntero en el campeonato y había traído a Maradona y Canigia. Y Alegre era el que había traído y se presentó. Y esa misma tarde que ganó Macri, Boca perdió el campeonato. 6-4 le ganó contra Racing. Racing, exactamente. Pero la lesión la perdió antes. O sea, Claro. el partido fue después de la lesión. Pero te digo nomás que El como... domingo al mediodía y el domingo a la tarde noche Exactamente, fue el como partido. también, como estamos diciendo, tenía todo porque la dirigencia hizo un esfuerzo para traer a Maradona, Canigia iba a ser campeón, estaba casi invicto, y como el hincha igual votó a Macri.
Y acá votó a Milito, o sea, Macri era un outsider y Milito creo que es el segundo futbolista que preside después de Verón una institución grande, ¿verdad? Digo grande porque Pasarela, lo de River también, pero Pasarela ya había sido técnico, todo. Milito es como que viene de afuera. Claro, pero Sí. Las dos aristas, ¿no? De esto que estábamos hablando, de lo que dejó el fin de semana. Acá cuando se hace el enfoque, y vos el viernes leía lo que publicaba un férreo opositor después de haber estado en la directiva como Dani Correa. Sí. Es decir, yo más allá de que soy opositor, tengo que reconocer que el oficialismo acertó Está pegando en con lo de claro. con lo de Weiner, con lo de Martínez, ahora esperar lo de los refuerzos, porque siempre fue el debate si Cerro gana X cosa, no va a haber oposición, no va a haber, y uno veía que en Racing, como también vos decías, Pero depende, Dani, quién es el opositor claro, también, porque ¿verdad? vos decías que Claro. a ver, Milito es una institución Sí. dentro de lo que es Racing, más allá ¿De quién y qué Claro. hubo ante Claro. esa Supercopa que evidentemente fue insuficiente para el hincha de Racing? Milito fue campeón en aquel famoso 2001, fue campeón de Europa, siempre estuvo ligado a Racing, volvió y tercero en Racing, o sea, si hay un candidato de esa envergadura, ahí también. por eso. Sí. Ponete a pensar. Estamos con Héctor Melgarejo de Ameliano, presidente. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Bien, Fede, ¿cómo están? Saludos ahí a las órdenes. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo van cerrando? La otra vez estábamos leyendo varias incorporaciones. Quizá la salida más importante es la de Torales, ¿verdad? Ya está todo concretado eso. Creo que ahora lo de Richard, creo que esta tarde se hace oficial ya la compra de los derechos económicos del grupo, ¿verdad? ¿Dónde va a ir? Sí, ya va a depender del grupo empresarial, ¿verdad? Un grupo lo compró, Sí, porque se hablaba de Guaraní. no sé dónde, o sea, nosotros, el Ameliano está hablando con un grupo empresarial que es el que compra los derechos económicos. ¿Y cuál es el grupo? No tengo autorizado el dar el nombre. ¿Y van a vender el 100% de los derechos económicos? Se está, no el 100%. No el 100. Ujú. ¿Poco más que la mitad o la mitad? No, 80 más o menos. 80. ¿Y es un grupo local o extranjero, Héctor? Los representantes son locales, ¿verdad? ¿Y los que ponen el capital del extranjero? No, eso ya no sé. Ah. Eso no sé. Y me imagino que en las transacciones como puede ser el futuro alejarse, más o menos, así viene un poco la mano, ¿no? ¿Cómo? Que me imagino que con el boom que ha generado Arce, que cada venta de un delantero que está haciendo un trabajo relativamente bueno en Ameliano, todos tienen la esperanza de que sea el nuevo futuro, Arce, ¿eh? el sucesor, el segundo, el nuevo Alex Arce, ¿no? Vos sabés que cuando le compramos a Richard fue un caso, o sea, ¿acuerdan ustedes el caso cómo fue? Claro. Especial, pero cuando se fue Alex, había hablado con el profe Humberto y le había consultado sobre de vuelta, ¿y qué decide el muchacho que se fue? ¿Quién? Y ese que se fue y salió a la concentración le había dicho, no me acordaba el nombre. Torales me dice, sí, y a marchar me dice Humberto en su tono, ¿verdad? Claro. Y juega, pero preguntarle a Silio, que Silio jugó con él ahí en Mariscal, me dice, ¿verdad? Y Silio Torales, y hablo con Silio y recuerdo bien la palabra de Silio. Presi no es tan alto como Alex, pero se va mejor que Alex por arriba y es más rápido, me dice. Ya tenías la frase para venderla entonces al grupo empresarial. Esa anécdota ya es más que suficiente, ¿verdad? No, pero no sé si va a terminar siendo porque Alex fue progresando también y Claro. el Alex que estuvo en Ameliano es mucho más hoy día, ¿verdad? Pero también Richard vino a la capital sin haber hecho formativa en ningún club de primera, se puso la remera de Ameliano, el primer año ya jugó de titular, el segundo ya se afianzó y en el tercero ya se va y le convierte un gol a Paranaense en un estadio mundialista que le termina sirviendo a Ameliano ser primero en su grupo, ¿verdad? Claro, un gol histórico. Aparte, todos los partidos que hemos transmitido de Ameliano, en nuestro caso, al menos en mi caso, siempre hizo buenos partidos. Fallo, no goles, siempre estuvo ahí. O sea, me parece que un delantero tiene movilidad, tiene potencia, diagonales cortas importantes, buen físico. Entonces, es la hora de pegar el salto para él, ¿verdad?
Hay que ver entonces a dónde lo coloca el grupo. Sí. Tenemos que estar pendientes de eso. Sí. Y otras salidas en medio de lo que Hugo Benítez, por ejemplo. son las incorporaciones. Hugo Benítez arregló con Olimpia, arreglaron el préstamo un año más. Sí, se arregló con Hugo Benítez la continuidad en Olimpia. También Abel Paredes se define esta semana. Y lo de Tomás Gutiérrez también, que recibimos una oferta y estamos estudiando de parte de su agente, ¿verdad? Ese es mi jugador, que manera de sacrificarse Tomás Gutiérrez. Es un tipo que, el famoso que se tira al pie del rival con la cabeza. Impresionante cómo se sacrifica el colombiano, ¿no? Él también tiene, él nacido en Venezuela, pero creció en Colombia. De chico se fue a Colombia, es más, jugó un mundial con Colombia, sub-17, y de ahí le termina cayendo en las formativas de River. Él hizo formativas con Enzo Fernández. ¿Te acuerdas de ese sudamericano sub-20 que se hizo en Paraguay? Sí. Él había venido con el equipo de River acá a jugar, después fue semifinalista con Deportivo Pereira, no tuvo mucha oportunidad de Copa Libertadores, y de ahí vino recayendo a Ameliano ese segundo semestre, ¿verdad? ¿Y realmente desde que vino rindió muy bien. Bien. ¿Quién es el scouting de Ameliano, Héctor? Porque hace mucho que traen jugadores, lo de Arce, ni hablar, lo de Torales, ahora está hablando de Gutiérrez, creo que Paredes, que no tenía muchos lugares, él nace futbolísticamente en Olimpia, se asientan a Ameliano, Cristóforo apareció un día también y muy bien. Están eligiendo bien, ¿verdad? Sí, realmente buscamos mucho. Yo creo que una política del club que tuvo, como somos un club muy novel en primera división, somos un club que nunca tuvo formativa, nunca tuvo inferiores. Ciertamente estamos haciendo muy buena campaña. Hace 3 años de forma consecutiva, el primer año quedamos quinto en la general, el segundo sexto, este año de vuelta quinto. Ya podemos decir que en promedio somos la quinta mejor formativa del fútbol paraguayo, ¿verdad? Pero no nos da todavía para sacar jugadores de esa formativa, y lo que buscamos es darle esa segunda oportunidad a los chicos, ¿verdad? Chicos que hayan jugado en primera división, en clubes, que se hayan formado en clubes importantes de Paraguay o de Sudamérica, que hayan llegado a primera división y no hayan podido asentarse, que a Ameliano les sirva como trampolín para llegar a eso, ¿verdad? Es más, ahora estamos trayendo 2 argentinos de vuelta con esa performance, ¿verdad? Que puedan ser Ameliano el lugar que exploten definitivamente como futbolista, ¿verdad? Abel Paredes puede volver a Olimpia. Abel Paredes se consultó por él. ¿Y cómo está el tema? ¿Cómo lo ves? Bien, Nacional también consultó por él. Yo creo que por ahí estaría el camino, ¿verdad? ¿Entre Olimpia y Nacional o hay alguien que tenga alguna ventaja? No, por ahí. Y va a depender mucho del jugador, ¿verdad? Y de esos equipos también, ¿verdad? Todo porque Nacional vuelve arriba a Cerro, está buscando, y Olimpia tiene a Zavala, y aparte Paredes no ocupa plaza extranjero. Compró a Morínigo, ¿no? El 60% decía Johnny, informaba tiempo atrás. Pero acuérdate que Morínigo, se va a la selección sub-20. Como ocurre con los chicos de Cerro, Libertad y Guaraní, no van a estar para los primeros partidos. Exactamente. Román, que está lesionado en Olimpia. Héctor, ¿y los argentinos en qué puesto vienen? Central por izquierda, que sería el reemplazante natural de Tomás, y un extremo por izquierda también. Tomás Gutiérrez, ¿a dónde decía que estaba la oferta más importante? De Colombia, según nos había dicho Sebastián, su representante, ha llegado una oferta a Colombia y estamos en ese tire y afloje por él. Y Ortellado, aquel central que trajiste de Lanús, me acuerdo que anduvo muy bien en la Supercopa contra Olimpia, después tuvo una lesión grave. ¿Él se recuperó? No, y lo Ortellado fue hasta trágico, diría, ¿verdad? Ortellado tuvo una lesión, ligamento cruzado contra Olimpia, estuvo un año, 8 o 9 meses más o menos en recuperación. Empezó a jugar y el tercer partido que jugó Copa Paraguay contra Benjamín Acebal y se volvió a romper los cruzados. Qué pena. Y bueno, hoy día vence su contrato con Ameliano y tiene que regresar a Lanús, ¿eh? Qué bárbaro, qué mal paso. ¿Y el estadio cómo anda en Villeta?
El estadio, bien. Son 4 empresas las que están atacando por los frentes que tenemos para poder habilitar. El viernes estuvieron la gente de la APF observando, donde se dieron cuenta del avance que teníamos y yo creo que llegamos, ¿verdad? Existe el compromiso de los que tienen de las empresas de que concluyan las obras para entre el 20 y el 25 de enero, ¿verdad? Bueno, Héctor, un año muy importante, de muchos logros. Eliminaron a Olimpia de la Copa Sudamericana, ganaron en Brasil sobre la hora con ese gol que recordaste a Paranaense, que en ese momento estaba bien. Lo eliminan de la Copa, bueno, van primero, ¿verdad? En el grupo de la Copa Sudamericana. Realmente, yo sé que los años anteriores también fueron muy buenos. Estuvieron a punto con el penal del polaco. ¿Contra Libertad? Claro. ¿Te acordás la definición con Libertad? Pero bueno, muchos momentos para guardar en la mente seguramente, ¿no? Sí, realmente cada año festejamos algo, ¿verdad? El primer año fue la Copa Paraguay, el segundo año fue la Supercopa, este año lo que decía, y bueno, y ojalá que el próximo año iniciemos por el logro más importante, que va a ser la culminación o la habilitación del estadio propio y poder hacer el local ahí en Villeta, ¿verdad? ¿Falta mucho para eso o pensás que se va a dar? Yo creo que nosotros deberíamos jugar la 4ª fecha ahí, porque la segunda es contra Olimpia, que teníamos que irnos al Defensor o al Interior seguro, y la 4ª contra 2 de mayo ya deberíamos jugar ahí. Está bien. Gracias, Héctor, y que sea buen fin de año si no hablamos más. No, igualmente lo mismo deseo para usted y un placer siempre conversar. Héctor Melgarejo de Ameliano Presidente. ¿Cuál es el grupo? No saben los muchachos que me suelen informar. ¿Cuál es el grupo que compra a Torales? Un grupo de representantes paraguayos puede ser también, pero claro. Dijo no quiso dar nombre, ¿no? No. Igual tampoco es que hay demasiados grupos acá, ¿verdad? No, claro. Son 2, 3 los que están acá, ¿verdad? Sí. Yo me imagino ya por dónde puede venir, pero no puedo aseverar. Claro. Pero hay que ver a dónde se irá. Porque Guaraní, en principio, ¿a Olimpia le podría interesar? ¿Le interesa? ¿O no le interesa? Yo sé que a Ruiz Díaz le interesaba. Sí, claro. El de 2 de mayo. Si sondearon por Ruiz Díaz, Torales encaja un poco en ese perfil. Claro, había dicho el dirigente de 2 de mayo que $100,000 es la cláusula de rescisión de Ruiz Díaz. Y bueno, hay que ver entonces. ¿Paredes está para ir a Olimpia de vuelta? Claro, Nacional. Es una vuelta si es Olimpia, pero no estamos hablando de ningún préstamo, porque él es originario, pero dejó, por eso había hecho muchos partidos pero jugando contra Olimpia todavía. No, por eso. Sería un retorno. Claro. Como se dio en otro cuando dejó de pertenecer, pero retorna, sí. Claro, por eso marcaba lo de cuántos partidos le vimos a Abel jugando contra Olimpia, algo que no se podía dar si era alguien que estaba a préstamo. Y cuando el presidente de Ameliano contaba la historia de Richard Torales, porque él como que no se adaptó, se volvió otra vez a sus pagos y Humberto García tuvo que ir a convencerle nuevamente. Por eso en eso para ir a una final, creo que fue con Mariscal López, la final del fútbol carapegüeño. Pero tampoco es como se dice, tampoco es que se hallaba acá. Y por eso cuando recordaba el propio ¿cómo era que se llamaba ese que se escapó acá de la concentración? Entonces que ese fue el hecho más famoso. Claro, así lo conocimos. Que vino un Torales sí. De repente marca el gol y fulano, pero ese no era el que se escapó, fue la reacción de todo. Y a él se lo había traído como el reemplazante de Ale Arce, que fue también la noticia del fin de semana, porque después de haber hecho el doblete en el partido de ida, eso ya fue más que suficiente para que la derrota contra Independiente del Valle por la mínima no afecte. Campeón, MVP. Ahí está la imagen. Claro. Luis Zárate. Y Luis Zárate el que hace ya el gol, mira el cronómetro, o sea, ni siquiera fue a los 15 para decir, mira, corrió peligro. Habían ganado la ida 3-0, entonces se estaba festejando ya la liga, ¿no? Con el humo detrás. Y hablando de jugadores que volvió a mi radar después de mucho tiempo. El que hizo las formativas en Libertad y jugó en Olimpia. Ahí lo tenemos a Alex. Y otra vez reflotando a nivel internacional, todos contando la historia de que estuvo a punto de dejar el fútbol, lo que hizo durante la pandemia, y un retorno triunfal, de un jugador que ahora, lo que la vez pasada marcamos,
Liga seguramente cuando lo compra era para una solución inmediata y ahora tranquilamente puede hacer caja con este jugador. Pues mira que en Liga tuvieron... Amarilla estuvo ahí, ¿no? Sí, Totín. Y Brian también. No, Brian estuvo en Independiente del Valle. Montenegro. Sí. No tuvo en Liga en un momento. En Liga no sé, pero en Independiente él estuvo. Ajá. Yo creo que estuvo en un paso. Después de Goleador Eterno, Barco, ¿verdad? De los mejores momentos cuando ganaba títulos. Y tenía un argentino, Bieler. Sí, ese fue el de la... Claro, Claudio. Claudio Bieler. Claudio. Campeón de América. Campeón de América. Sí, sí, sí. O sea, busca 9 siempre de afuera y esto de Arce fue récord en todo sentido. Lamentablemente la edad le cuesta una... Porque 6 millones le pidió a Palmeiras, Palmeiras ofreció hasta 4.500. Ofreció por Arce. Pero realmente, mira que la Liga es un club grande, ¿eh? Y fue grande antes de ganar los títulos, ya fue un club grande, un club que se empalmó a Barcelona, porque estaba el Nacional que llegaba mucho, pero el club grande de Quito es la Liga. El Nacional, Espoli, Independiente del Valle, Deportivo Quito, Independiente de Quito, no son Católicas de Quito, no. Barcelona y Liga son los equipos allí. Liga, de hecho, el Estadio Casablanca que tiene hace mucho tiempo. Entonces, muy bueno lo de Alex Arce. ¿Él apareció en aquel equipo que mandó al descenso a Luqueño o no? Sí. ¿Ya estaba? Sí. Y creo que no jugó en primera algo, ¿no, Meliano? Jugó. ¿Cuánto? Él juega la primera fecha contra Cerro y él hace el gol. En un partido que terminó 1-1. Un partido. Ese partido, si no me falla... Era Meliano en esa... Hubo varios 10. No, pero el último fue Giovanni, partido con Luqueño era un ataque muy bueno. Estaba Sanguina también, ¿de verdad? Y Martinich era una... El lateral izquierdo. Sí, era un puñal, era. Era muy bueno, me acuerdo, sí. Y él... Yo creo que en ese partido porque fue un 1-1 en la Nueva Olla. Diego Barreto, el 10 sí. de aquel ascenso. Gracias, Gabriel. Y creo que en ese partido debutó Lucas Quintana como el sub de Cerro. Y Ameliano, él hace el gol y ese era el momento cuando se hablaba que él iba a ir a Bolivia. Y acá todavía no se lo tenía, porque que aparezca alguien. Por eso yo particularmente contaba que el caso Arce hace que los propios equipos paraguayos, porque voy a decir, no, ¿cómo Olimpia va a buscar a un Ruiz Díaz? ¿Cómo Cerro va a buscar a... Y si no, después lo que pasó con Arce, mira si acá están pululando los próximos. Gracias, Cristian, me dice también Emelec, claro, Emelec otro grande también, por supuesto. Los dos de Guayaquil, pero de Quito es Liga. 3 grandes de Ecuador. Pues después el resto, ocasionales, circunstanciales, gran trabajo, pero lo reflejan en el tema la Liga marca la público. diferencia en los títulos internacionales, ¿verdad? Sí. Que todavía no tiene Barcelona. Eso es lo que enrostra a Guayaquil. Claro. Por eso la última vez Guayaquil por lo menos dijo con el tema de la selección. Liga que tiene una Libertadores, una Sudamericana, Recopa. Y Recopa también. 3 títulos, ¿eh? 3 títulos. Y Ale fue el mejor jugador de la Liga, goleador con 28 goles. Y marcó arriba de 35, sí, se suma todos los goles que hizo ya con Independiente Rivadavia en primera y los partidos de Recopa Sudamericana, que Copa salió, Libertadores. Él no tuvo una mala temporada. Viste que cuando hablamos de la adaptación, bueno, ahí está un tipo, ¿qué adaptación más de un tipo que en pandemia hizo malabarismo para subsistir? Uno dirá hasta eso, Arce? Claro. Y fue récord, ¿verdad? Porque él era Porque acá récord. decimos a los jóvenes cuando dicen, no, yo extraño el boriborí de mi abuela y esas cosas. Pues eso por lo menos ya... Aparte después de grande, No, por eso. No es que se fue a los 18. El récord en Independiente Rivadavia había ganado el récord de un jugador que era de Belgrano de Córdoba y después ahora récord de récords con la Liga de Quito. Hay que ver qué se viene para Arce, pero si pide 6 millones está complicado para el no sé para el continente. Bueno, Brasil paga, ¿verdad? Pero por jugadores más jóvenes quizá. ¿Quién ganó la elección en Racing? Dice Pelo Comandante. Y Milito, 2 sudamericanas tiene Liga, dice Cristian Mareco. 2 tiene, una o 2 copas. La Copa Libertadores ganó con Bausa. Y con Fossati la Sudamericana. Sí. Y la tercera contra Fluminense. Sí, la Liga de Quito, Fluminense. La tiene de hijo allí. Bueno, quedó la imagen de Alex Arce. Y Ale jugó Libertadores este año contra Botafogo, por ejemplo, porque los dos compartieron grupo. Sí, me acuerdo. Hicieron buenos partidos, incluso de visitante y compañía.
Rambert Vera también en Quito, ¿no? Sí, Claro, sí, claro. sí. Una gran campaña. Él fue campeón. Sí. Fue Carlos campeón, fue Paraguarí campeón. Espinola fue a ser uno de los primeros, ¿verdad? Que estuvo jugando. Yo creo que quedará para un debate para los hinchas de liga, ¿no? ¿Quién fue más grande entre Rambert y Alex, verdad? Digo esto porque si es desde la vigencia, lo de Rambert Vera, él marca casi un antes y un después para nosotros mismos de lo que él fue el ecuatoriano. Sí, porque yo me acuerdo que cuando Liga comenzaba, fue en el 2007. ¿Por qué digo 2007? Porque Martino lo tuvo primero a Rambert como un carrilero. Y vino Rambert a jugar con Liga un repechaje. Cuando eso ya estaba repechaje, contra Tacuarí. ¿Sí? Y Rambert jugó como carrilero y lo vimos ahí después de mucho tiempo, porque él era delantero antes. Y lo vimos ahí bien, una dinámica impresionante, que después fue un mediocampista de todo terreno con dinámica para la presión de Martínez y otros técnicos, espectacular. Pero él también es grande, ¿eh? Sí, Ya tenía su edad Rambert en aquel momento. Y cuando yo decía lo de la adaptación, yo me acuerdo que Alex juega, ponerle que una semana, tipo un miércoles juega por el equipo argentino. Se da su venta y al miércoles siguiente era el partido por la Recopa. Y Liga le gana 1-0 a Fluminense con gol de Alex Arce. Es decir, el tipo llega, el famoso se bajó del avión, Sí, se puso y gol Un día, 2 días. 1-0. Y después la vuelta gana Fluminense 2-0. Y por eso los brasileños festejaron tanto, porque era ganarle por fin al que nos había ganado los dos títulos anteriores. La bestia negra. Sí. Aquí me envía el doctor Rojas la foto de Paraguarí, padre Espínola, con Ronaldo, con Cristiano. En Mirá. Japón, claro. En Japón, mirá. Claro. Y Cristiano le mira cómo le mira a Cristiano. Le mira como sonriendo, le hará sortir una patada, ¿verdad? Mira, Ariel. Famosa la... Y Paraguarí Barto va adelantándose con cara de malo, ¿eh? Paraguarí también nacionalizado y ídolo ahí de Liga Deportiva Universitaria. ¿Qué está entonces? Con Alex Arce cerrando un gran año. La imagen es la de Diego Gómez también. La imagen es la del golazo de Cachorro Sánchez. La imagen, por más que no sea paraguayo, es Claudio Aquino determinante. Otra vez jugando un partidazo con Vélez. El regreso de Enciso. El regreso de Enciso, la pelota que le saca al arquero. Sí. Verdad que pudo haber sido un golazo de Enciso. 12:02 saludamos a Edgar. ¿Cómo estás, Edgar? ¿Bien? Hola, Federico, bien, súper bien, saludos a todos. Avanza siempre con Kenton. Este mes de diciembre lleva tu Kenton con tanque lleno gratis de Puma Energy. Aprovecha esta promo y lleva alguno de estos modelos con tanque lleno. La Blitz 110S, GTR 150 o 200 LTD, la Shark u otros modelos seleccionados. Visita cualquiera de las sucursales de Chacomero. Escribí al WhatsApp 0976 10 para más información y avanza siempre con Kenton. Kenton, Chacomer, respaldo total. Les traemos una deliciosa recomendación que no pueden dejar pasar. El arrollado de pollo Don Juan, preparado con los mejores ingredientes y perfecto para estas reuniones en familia y amigos. El arrollado de pollo está listo para servir frío o caliente, como mejor prefieras. No esperen más. Visita cualquiera de las sucursales de Pollo Don Juan o podés llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan para todos los gustos. Con el cacique arranca el 2025. Cero estrés. Sorteamos 3 Kia Sonet 2025, 0 kilómetro y 30 vales de compras de 1.000.000 de guaraníes. Con cada compra de 30.000 guaraníes tenés un cupón. Sortea el 5 de enero del 2025 en Luque, Aregua e Itagua. El cacique sí te conviene. AR Electricidad importa y distribuye lámparas LED bulb, tubos LED, llaves termomagnéticas, interruptores y tomacorrientes de la marca Sika. Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbare. Encontranos en Instagram como AR-Electricidad 90 y en Facebook como AR Electricidad SRL. Teléfono 0986 104 688. Precio y calidad en AR Electricidad. ¿Cómo se busca también Sergio Sanabria? Un volante que jugó en Carapeguá, el torneo de la división intermedia, se va lo de mayo. Muy buen volante de marca, seguramente para reemplazar
a Domínguez, ¿verdad? Javier Domínguez. Javier Domínguez. Entonces se va a la intermedia. Está bien que se tomen en cuenta porque hay buenos jugadores. De hecho, estamos hablando de Alex Arce para empezar. Estamos en línea con Abel Paredes, lateral izquierdo. ¿Qué tal, Abel? Hola, amigo, ¿cómo te va? Súper bien. Abel, ¿cuál es tu futuro? Hablamos recién con Héctor Melgarejo, presidente. Nos dijo que había alguna posibilidad de Olimpia, alguna posibilidad de Nacional, que mucho iba a depender de vos. Y bueno, la verdad que tampoco sé mucho. Él me habló sobre esas dos situaciones, pero no puedo ser imprudente y decir algo que todavía es incierto, ¿verdad? Estoy a la espera de la confirmación nada más de esas dos oportunidades. ¿Hasta qué año jugaste en Olimpia vos, Abel? Hasta la apertura. En la apertura salimos campeón del 2018, después ya salía préstamo para lo que sería la clausura del 2018. ¿Llegaste a jugar en primera entonces? Sí. Sí. Sí, jugó. Ah, ¿y saliste con pase en mano? No, salía préstamo. Ah, préstamo, pero ya tu pase no pertenece a Olimpia. No, hoy en día ya no. Ok, entonces me imagino que te gustaría una revancha si vos dependieses, si vos tendrías que tomar la decisión. Claro, sí, es algo personal que siempre por ahí lleve en cuenta esa revancha en el Club Olimpia. Además, el escenario ya sería distinto porque ya tenés varios kilometrajes, ¿no? Sí, es lo que yo había comentado también a tu compañero, ¿verdad? Que me siento otro jugador hoy en día, ¿verdad? Por todo lo que pasé, por todo lo que significa hoy estar parado donde estoy. Creo que va a ser una linda experiencia de nuevo para mí, si es que por ahí tengo esa oportunidad de volver a la Olimpia. Bueno, Abel, ¿y esto para cuánto o para cuándo pensás se podría concretar el tema de pasar a otro club para el 2025? Yo creo que de por ahí esta semana no pasa. Estoy pendiente de cualquier novedad, así que yo creo que esta semana ya voy a tener algo más claro ya. ¿Vos tenés representante? Sí tengo. ¿Quién es? Diego Cerrati. Ah, entonces me parece que lo de Olimpia se puede por ahí concretar porque tiene muy buen trato con Olimpia. No digo que con Nacional no, que el otro, pero hay muy buen trato con Olimpia. Está Abel, que sea lo mejor, muchas gracias. Dale, gracias por tu tiempo, hasta luego. Abel Paredes, cerca de Olimpia, ¿no? Sí. Y con la respuesta de querer. Claro, la revancha que le preguntaba Sí. Ariel. O sea, él estuvo en la época de Farid Díaz. De Farid Díaz. Sí, ya que Hace estamos mucho. hablando del lateral izquierdo. Yo me acuerdo que entró y parecía muy desordenado porque era joven, ¿verdad? Pero todo lo bueno que le vemos ahora fogoso, ahora cruza bien la pelota, mejoró mucho. Claro, y si Farid era el que iba para adelante, cuando él jugaba era para tener más orden y soltar a Otálvaro, creo que era el lateral derecho. Y porque ese es el equipo que inicia el Tetra. Apertura 2018. Claro. Y terminó con el clausura 2019, pero como bien lo decía Abel, el famoso pasar de préstamo. Si Olimpia en esa época de Trovato traía cada jugador, estuvo el uruguayo Olivera, Miguel Zamudio, no era para estar promocionando jóvenes, ¿no?, que pasaban por otros equipos, ¿verdad? Claro, estaba también otro que salió igual que Abel, fue Ibarrola. Wilson. ¿A dónde estaba jugando Wilson Ibarrola? Creo que se fue a General Díaz. General Díaz. Pero estuvo jugando este año. Ese fue Guaraní Nacional. Sí. Bueno, y también otro lateral izquierdo que no tuvo mucha posibilidad. En el 2023 ganó con Subeldía también la Sudamericana, dice aquí Claudio, lo que decía Cristian. Sí. 2 Sudamericanas y una Libertadores tiene la Liga. Y Barcelona tiene finales. Sí. Y Emelec no tiene finales. No. Al menos de Libertadores no recuerdo. No, Sudamericana tampoco. Sudamericana tampoco, ¿no? Bueno, Independiente del Valle. Fíjate quién pasó al frente ahí, ¿no? Pintaba bien Abel, pero se asustaba de Garnero, dice aquí una persona de fútbol. Y sí, no, es que le agarra a los jugadores jóvenes ese tema. Y además cuando sos lateral izquierdo, como que tanto, especialmente la preferencia Olimpia o del otro sector, como que con el lateral la gente se percata de más detalles en relación a un volante. Es increíble. Y le ven allí.
acordate que vos, aquel jugador que era muy bueno en Emelec, Fernando Jiménez, El vikingo. no podía tirar un centro bueno cuando jugaba hacia preferencia, increíble. Sí. En cancha Olimpia, porque el que dice que es mentira no sabe, no. Ahí a más de uno le tiembla la pierna. Además, pasó con Alex Silva, ya grande, en un momento hace poco, que cada vez que jugaban para uno era una lucha y toda la permanente. y eso era lo que, por ejemplo, se le destacaba a Tito, que termina siendo el lateral izquierdo de Olimpia en esta época que marcamos, porque ya que Olimpia siempre atacaba primer tiempo sur, hacía Mariscal López y segundo tiempo el lateral izquierdo tenía que lidiar con la preferencia cuando ponerle que las papas estaban quemando. Sí. Y hay que tirar esos centros. Se olvidaba la pelota, tiraba al centro a cualquier lado, no, una cosa de loco. Ir a buscar el lateral ahí, el de preferencia, el de talud, no. Cada dinámica que había. Acá me hace acordar, ligarla del técnico también. Porque el técnico, cuando juega lateral izquierdo, voy a decir el término, te putea delante de todo ahí cuando no. Y pasa a ver a nivel internacional, ¿eh? Claro. Gustavo Costa con el lateral izquierdo la otra vez. Y el tipo estaba diciendo, mira, no sé cómo está jugando el volante. Y el técnico dice, no le puedo. Claro, allá no. Recibe todo lo que está ahí. Me hacen acordar también de Robert Ergas. Está derecho. Gran tuitero Robert Ergas, ¿verdad? Él escribía mucho por... Jugaba poco, pero siempre estaba en el Twitter. A través de él, la gente que no estaba muy acostumbrada de la cultura caulera de Río de la Plata conoció el Quiricocho. Porque él viene en la época del torneo de la pandemia, mucha tanda de penales. Claro, se rompió la rodilla, recuerda. En un clásico. Y fue una de las demandas también que tuvo que afrontar Olimpia. Ergas. Claro, sin un monto muy grande, pero sí, pero sumaba. Tobías Morínigo. Ya está Tobías Morínigo. Y vamos a ver cómo anda, Zavala, Tobías Morínigo y puede ser entonces Abel Paredes, que aparte tiene un físico bastante espigado. Yo te lo veo, en algún momento te puede dar una mano como segundo central. A diferencia de este jugador, la pucha, el argentino, se me da siempre el apellido, Zavala o el propio Tobías Morínigo. 12:11. Vamos a ver qué pasa con Cerro. Mañana va a ser la presentación. Nos va a contar Juanma seguramente a qué hora. Hay que ver la presentación de Twitter cuando sale. Y ya que hablaba lo de Tobías, y en el caso de Cerro tiene más jugadores que no van a estar disponibles para Martínez, ni para la pretemporada, y mucho menos para el inicio de la apertura. Ahí tenés, por ejemplo, a Lucas Quintana, le tenés a Diego León, y le tenés a Gabriel Aguayo. Ellos son los de la selección. Uno supone que los tres van a quedar en la lista final, porque charlábamos con Duchar el viernes y él decía que de esa lista no es que van a aparecer 3-4 tapados, con la salvedad de que están haciendo el trámite correspondiente para lograr el permiso del Milan por Hugo Cuenca. Entonces ahí tenés a 3 jugadores. Son 26 ahora y van a quedar 23. Claro. Y entonces no sé si estos 3 jugadores de Cerro que he mencionado están en la lista de los cortados. Forman parte del mobiliario. Y seguramente ahí ya a Martínez le dijeron, mira, Quintana fue el que jugó, ahí lo tenemos a Melgarejo, ya no está Bro, está Javier Báez, está Bruno Valdea, quien vos más o menos le tuviste que no le tuviste en Boca, y lo de León, de Jesús. De Jesús están en Cerro. Claro. Claro, ya no tiene más edad para la sub-20, pero es cierto. Tiene los defensores por allí, abundancia de laterales derechos. Le habrán dicho ese juego que acá se hizo con el tema de lateral. No, Alan Benítez está suspendido. No, Víctor Cabaña está suspendido. Digo esto porque Cerro va a conocer al rival este jueves, quien le toca en la fase 2 de la Libertadores. Esto, me imagino que de esto estarán profundizando con lo que habrá sido la charla telemática o a distancia que tuvieron Weiner con Martínez la semana pasada. Va a ser al mediodía. ¿Vos tenés, Ariel, para después más tarde buscar quiénes están como posibles rivales de Cerro? Vamos a buscar. Sí. Buscamos después para brindarle a la gente, porque nos está preguntando aquí. 12:14. Vamos, bueno, está lo de Cerro. Algún incidente que se dio extrafutbolístico también en el fin de semana. Olimpia tranquilo por ahora. Ponía Johnny que Ayrton García se fue a un congreso como invitado, el scouting de Olimpia, y vemos que la dinámica del fútbol, eso hasta, viste cuando está el ganador, eso suena, mirá un poco, claro. Y si está el perdedor, mirá un poco, pierde su tiempo para ir a ese lugar. ¿A quién le importa lo que hace? Es inútil, no, te ponen, el resultado
lo puede todo. 12:14 en todo el país. Abrimos la temporada oficial del pan dulce con la llegada de la estrella de la Navidad, el pan dulce arcoíris, la estrella de la merienda, la estrella de la noche, la estrella de la mesa de todos los hogares paraguayos, con su sabor inconfundible en sus diferentes presentaciones, con frutas abrillantadas y pasas de uvas o con chips de chocolate. Pan dulce arcoíris, la estrella de la Navidad. Desde hace 28 años, el Shopping Mariscal es el lugar donde juntos disfrutamos más de todo lo que nos une. Compartimos risas, momentos y experiencias inolvidables. 28 años del Shopping Mariscal, el gran corazón que nos une. Vení a Bristol, encontrá las mejores ofertas. Vení a Bristol en esta Navidad. Pedí tu moto Buller que va con vos. Incluye chapa gratis y pagas recién el año que viene. Sabemos a dónde querés llegar. Por eso te traemos la motocicleta perfecta para vos. Además, podés ser ganador de 100 millones en efectivo o una Volkswagen Amarok 0 kilómetro. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Arranca la semana con energía en Farmacias Catedral. Disfruta hasta un 50% de descuento en vitaminas y suplementos y un 25% adicional pagando Contigo Mone. Además, participa en el verano que te mereces con Farmacias Catedral y gana viajes y más de 60 premios. Más información en www.farmaciacatedral.com.py. Esta Navidad llena tu hogar de magia con Inverfin. Encontrá todo lo que necesitas con hasta un 70% de descuento con Motos Taiga. Que la Navidad te encuentre sobre ruedas. No esperes más, la magia de la Navidad te espera en Inverfil. Visita tu sucursal más cercana o escribinos al 0981-288-828 y descubrí las mejores ofertas navideñas. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Equipa tu hogar con Sueño Lar. Comprá de nuestra colección Premium y participa del sorteo de un Mercedes-Benz GLA 200 0 kilómetro. Además, disfruta 45% off, más 12 cuotas sin intereses con Itaú o 40% off, más 12 cuotas con financiación propia. Visita nuestras tiendas. Llámanos al 021-588-8100 o al 021-588-8500 o compra en www.sueñolar.com.py. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Gracias, Luis María, ahí por la data. Ayer el Fight Tag a punto. Ayer el partido de Vélez pasaron por ESPN Premium. Y el de Ñu lo pasaron por TNT Sports. Creo que después los resultados hicieron que el segundo tiempo ya esté de más, ¿verdad? Porque claro, Huracán nunca tuvo cerca de ni siquiera un empate. Y Ñul le dio vuelta rápidamente el partido a Talleres. Sí, al marcar el primer gol, o sea, en los dos partidos, el primer gol es el que te saca el suspenso. Claro. Marcó Ñuls y marcó Vélez. Entonces ya no era había una diferencia. Claro. Lo que era algo estrecho se volvió algo muy ancho. Después la gente quiere que hablemos del City de Guardiola. ¿Qué le pasa al City de Guardiola? El United, en la semana, ¿quién le había ganado? Juventus. Sí, 2-0. Sí. Está viendo que Grealish hace 45 partidos no hace un gol. Imagínate lo que era. Ganó un partido de los últimos 11. Qué increíble. Donde tampoco es que tuvo 10 empates. Fue mayoría de derrota. Derrota mayoría, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, vos tenés a Ariel ahí. Sí, a ver. Cerro está en el bombo 1. Entonces no va a enfrentarse con Boca, Corinthians, Barcelona, Bolívar o de Strongest, Santa Fe, Melgar. ¿Cómo está? Vuelta, por favor. No, en serio, porque me desconcentré porque me quedé sin batería acá en la compu. Cerro está en el bombo 1, ¿verdad? Sí. Entonces con los que comparten con él ese bombo, con Cerro digo, son Boca, Corinthians, Barcelona, Bolívar de Strongest, Santa Fe, Melgar, Millonarios.
Y los potenciales rivales entonces serían los que están en el bombo 2. Bahía, Ñublense, Iquique, Boston River, Universidad Central y los 3 equipos que provengan de la Eso fase sería 1, para la fase 2. primera, o sea, Cerro tiene que jugar para graficar a la gente, porque muchos te dice octavo, cuarto, primera, segunda. Tiene que jugar 2 repechajes, ¿verdad? Sí. Dos 4 series de partidos, repechaje 4 para ir partidos. a fase de grupo. Sí. 4 partidos. Bueno, está bien, está bien. 4 O partidos. sea, Entonces, el peor sorteo. cuando se habla de Boca, se habla de la segunda. Claro, o de co- Corinthians o con compañía, ¿verdad? Boca y Corinthians solamente se cruzaría en una fase 3 si es que debe cruzarse en Claro, una fase claro, claro, 3. por eso digo. Porque mira, un buen sorteo para Cerro sería que no le toque Bahía, porque Bahía es el peor rival, vos siendo bombo 1, y que Boca y Corinthians choquen entre ellos, porque hay 3 rutas. O que Boca y Corinthians vayan por otra ruta y Cerro por la restante. Pero Boca espera o Boca también va. No, Boca y Corinthians están en la misma de Cerro. Ajá, Sí, 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 entiendo, sí. entiendo. Sí, sí, O sea, sí. Boca, O Corinthians... sea, si uno queda por el camino insospechadamente, pero ya zafás para el segundo partido Lo que tenés. único que tienen que hacer la ruta de 3 duelos son los pobrecitos 6 equipos que no tienen criterio de ranking deportivo por una cuestión de Conmebol de darle prioridad a los que tienen más plata y no es una cuestión deportiva, porque siempre digo, Chile y Colombia entran en la fase 2 y vos decís, a ver, Ecuador, Uruguay, Paraguay, grandes protagonistas de la Libertadores, siempre entran en la fase 1 y allí está Nacional. Nacional tiene que jugar 3 etapas, como en algún momento le tocó a Olimpia jugar 3 etapas. En el 22 jugó César Vallejo, Nacional de Medellín y Fluminense. Cuando el que está como... Y no estoy hablando del Paraguay 3, estoy hablando de Colombia 4 o Chile 4, juega desde la fase 2. O sea, allí hay una injusticia deportiva. Porque, repito, yo lo de Argentina y Brasil hasta te digo, bueno, son grandes protagonistas, pero Chile y Colombia no tienen ningún sentido. Pero siempre le colocan allí, entonces los otros 6 países son los que tienen a su cuarto representante jugando hasta 3 repechajes. Y esto, en la función de Cerro, siempre se habla. Lo ideal sería llegar a la fase de grupo de la Libertadores, pero es vital esa primera fase para Cerro, que es la fase 2, porque si queda fuera de esa fase, ya no tenés calendario internacional Claro, en te todo el quedas año. todo el año sin nada, ¿no? Si vos pasás esa fase y quedás fuera en la fase 3, vas a la fase de grupos de la Sudamericana. ¿Se entiende? Entonces, por eso se hace hincapié también que, mira, si es Boca o Corinthians, lógicamente no vas a arrancar de favorito en una eventual fase 3. Por eso de la lista, ¿cuál era la lista de los que están en el segundo bombo? Los posibles. Ariel? Porque ahí el que entre comillas suena fuerte es Bahía. Bahía, Ñublense, Iquique, Boston River. Y los 3 que vienen de la fase 1. Sí. Y bueno, y Boston ahí, River ya jugó con Cerro, ¿no? O con Olimpia, ¿verdad? Boston River. yo creo que fue contra Boston Cerro. River, Contra Cerro. Cerro. Sudamericana me parece que era. Sí, y Wander era Olimpia. Wander de Montevideo y Sudamericana. Sudamericana fue. Boston Sí. River tiene una camisa medio roja, blanca, verde. Y ese no negra. fue que después Johnny le hizo una pregunta muy técnico- fea a Rosario, ¿verdad? Rosario no era de Wander. Yo confundo los dos. No, yo no sé si fue... Boston River a con mí- Wander. Porque fue un partido que lo gana sobre la hora Cerro, con gol de Pablo Velázquez. Verde y rojo Boston. Decime su grana porque tenés buena memoria. Pero lo concreto es que de eso, mira, si a Cerro le toca a Bahía sería... No, por ejemplo, el peor... El equipo de la calle Pobre Boston River, ¿eh? Ah, Ojo. No, mira por ejemplo si es un sorteo donde le toque Bahía y el ganador va contra Corinthians o contra Boca. No, pero vos ponés esa cara, pero No, me acuerdo que estábamos con Luis de Gil, cuando él estaba fastidioso, miraba de costado y movía su pie derecho. Y cuando le tocó Cruzeiro en aquel repechaje, Sí, estábamos sí, transmitiendo sí. en directo y le tocó, fue para 2008, ¿verdad? ¿Y el de Torrente? 2008. Y le tocó Cruzeiro, que estaba, él sabía, ¿no? Y- Él sabía el toque, no disimulaba. Y bueno, lo que hay, y Claro. su pie movía, sí. Y fíjate que la otra sería que le toque cualquiera de los otros que no es Bahía y otra vez él en la fase 3 no choquen ni con Boca ni con Corinthians, ¿se entiende? Yo creo que ese es el abanico del buen sorteo y el mal sorteo para entender un poco cómo viene la mano. Con Boston acá, gracias a la Subrana, a José también.
El hombre de las sesiones era el técnico, Leonel Álvarez. 2-1 ganó Cerro aquí y 4-1 en Uruguay. Entonces ese 1-0 fue contra otro equipo Sí. modesto de Uruguay. Alfio debutó en el partido de acá, hizo un gol, dice, en empate. Ahí está. Leonel Álvarez decía River Boston, sí, cierto, gracias José. Esa era la época que en la Sudamericana veíamos esos equipos de nomenclatura rara, como de Fuerza Amarilla, Boston River. Sí. Y ahora va a aparecer el Bulo Bulo ahí en la Libertadores. Bulo Bulo. Sí, y ese equipo ya está en la fase de grupos. Claro, ese entró ya. Yo no sé quién. Lo de Bolivia ya están, ¿verdad? Porque la primera vez que leímos estaba solamente Bulo Bulo, fase de grupo, y no figuraba pero ningún otro. Hay que ver quién va a la fase de repechaje, porque mira, que si va un Bolívar o un Destrón. Y ahí ya leyeron. Bolivia recién Ariel, no estaban los equipos de la altura. ¿Cuál ahí. boliviano es el que va al repechaje, Ariel? A ver, Porque mira que si es uno de esos dos paseños, es una serie durísima, ¿eh? Yo tengo que repechaje, tengo Bombo 1, Bolívar. El único boliviano. Y después a definir Bolivia para la fase 1. O sea, le puede tocar. Y el de la fase 1 puede ser Strongest. Y puede ser uno de esos, sí. A definir todavía entonces Bolivia. El orden. ¿Cómo se llama el equipo del Alto? ¿El Alto tiene un equipo? Always Ready. Le toca el Always Ready. Ahí en el estadio donde Paraguay sacó el dramático. El puntazo. Sí. De Stoney Bolívar a definir, como dice Darío. Sí, ¿viste? Para definir el orden. No, y entonces tranquilamente los dos paseños pueden estar en repechaje. Uno desde la fase 1. Claro. Y el otro en la misma posición de Cerro. Ahí enviaron el último, sí, 27-36. Sería su ranking. En Uruguay debutó Ignacio Palla, sí. Aquel partido contra el Boston River. Rojo y verde. Bueno, esto va a ser el jueves, ¿eh? Sí. A estar atentos. A Nacional también le va a tocar. Claro, es que Nacional arranca en la fase 1 contra... lo de la fase 1, Ariel, está el bombo también de Nacional. Tiene que estar porque el criterio es el ranking con Mebol, donde vos pones a los 3 mejores de un lado y a los 3 peores del otro. Y no sé Nacional en qué bombo está, porque el bombo también te define la localía. Cerro, al estar en el bombo 1, la fase 2, va a definir en su casa. O sea, arranca de visitante y define en casa. Y después, dependiendo del ranking del que le toque, si es que pasa, la misma dinámica para la localía y acá dice fase 1, Nacional de Paraguay, el Nacional de Quito, Alianza Lima de Perú, Defensor de Uruguay, Monagas de Venezuela y a definir otros equipos. Que el boliviano seguro. Son 3 equipos que faltan, C1, C2, C3. Bolivia y 2 más. No. Fase 1 es 6 equipos nomás. ¿Y el boliviano? Falta el boliviano. El Nacional, Alianza, Defensor Monagas y a definir el boliviano. Desde la obviedad, uno de esos 5, si ya está el criterio del ranking, sí o sí le va a tocar uno de 3 nomás. O sea, ya Nacional sabrá que hay un 33% de que le toque el equipo A, B o C. Y el propio Nacional puede caer en el grupo de Cerro. Por ejemplo, si a Cerro le toca rival de Cerro, vencedor de la llave A, B o C, donde está Nacional, puede ser tranquilamente un Cerro Nacional. Porque, mira vos, porque cuando yo te decía, y vos me pero ese ya sería un sorteo muy jodido o muy bueno dependiendo de cómo lo mires. Acordate que este año Botafogo y Bragantino jugaron en la fase 3. Entonces, mira, si no jugaban la fase 3, íbamos a tener a otro equipo brasileño en la fase de grupos. Se tuvieron que eliminar entre sí. Y allí es donde Gatito salvó la última pelota del partido. Claro. Por eso en el tuit ese que le recordó Botafogo, dijo, héroe absoluto del Defensores y también figura fundamental en Braganza. En Braganza, exactamente. Bueno, así se viene. A ver, hay nuevo precio para los combos eliminatorios, ¿eh? Sí. Vi que estaba ahí, iban a hacer un anuncio y... Sí. Está el combo para los 3 partidos. partidos. Para leer? Y ahí... Espera un poco. Vamos primero con Edgar González, 12,29.
Por experiencia propia, muchachos, hay que, ya, si quieren ir, hay que comprar ya. Ahora hay que aprovechar que hay un poco de circulante. Porque, bueno, pero primero está para los clientes del banco también. Y después tener que buscar, bueno, hay que ver qué queda. O te hace el cliente del banco, que es muy fácil, dice, ¿no? Muy de moda, y qué es lo que busca el banco, ¿verdad? Claro. Pero esos son tipo los socios que se hacen socios para un partido, después ya dejan de pagar. Y viendo los precios, me parece que también los precios, entre comillas, están acorde a la ubicación de Paraguay. ¿Vos decís que Alfaro cotizó, Betoche? No, yo creo que el banco y la APF, porque ahora es Orocuy. No digo que Alfaro su presencia cotizó esto. Claro, no, y además en otra instancia va poniendo precios y los perros te decían, ¿sabes qué? Que durante el año, viste que esta es la época del recuento, acá con Bruno me crucé fuerte, no, pero que la plata, yo le dije, no, es una cuestión de, ahora la selección... Saladito, ¿eh? No, ¿Está saladito, Ariel? Claro, pero ahora la selección se vende sola. Claro, es como volvió. Que, si vos decís, mira, vamos a jugar ahora en pleno enero o en carnaval, se va a llenar de defensores. Y aquella vez cuando hicieron el combo, fue... Mira ahí que está malito, bien. Claro, sí. mira... 180.000 no, mira que... ¿Cuánto la 180.000. No, pero ese es el combo. Claro. ¿Pero para cuántos partidos? Y para 3 partidos. Y la pasada era... Y claro. La pasada era 100. Ya sé. Pero bueno, pasada, 50 pasantes a 60. No era para 2. Claro. 2 partidos. Era Venezuela, Argentina. ¿Esto para qué partidos son? Esto es para porque a Paraguay le quedan 3 partidos finales. Ah, no, yo compro, Dani, yo que compro. Es Chile en marzo, sí. Uruguay en junio y Ecuador en septiembre. A comprar. Entonces, para los 3 encuentros ya están los precios, pero estos son precios preferenciales porque este es un anuncio que hace el banco, que es sponsor de la selección. Y lo que digo es, si aquella vez, ¿te acordás que desde el diagnóstico futbolero, mira que se puede perder en Quito? Y le decía, sí, se puede perder, pero va a repercutir en cuánta gente va a ir contra Venezuela. Entonces aquella vez hicieron el gancho de insertar el partido contra Argentina que se vende solo, sí, para decir, bueno, comprar el combo por esto. Ahora lo hacen con mucho tiempo y cuando parece que lo de la selección ya va a quedar muy lejos, los 3 partidos, y ahí está el precio de entrada que Ariel dijo, esto es salado. Mira que la parte salada no va por gradería, Ariel, pasa por los otros sectores. Sí, preferencia A, por ejemplo, 600.000, preferencia pero B. Pero son 3 partidos, ¿no? Son 3 partidos. Por eso. Preferencia B, 750.000, preferencia C, 900.000, preferencia D, 750.000, platea, 360.000 y bit albirroja, 1.500.000. Bueno, vamos con todos los detalles. Está Gerardo Figueredo desde la APF. ¿Qué tal, Gerardo? Bien, Federico, el saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. Efectivamente, aquí sede de APF, donde la asociación lanza el combo navideño para los partidos de eliminatorias el año que viene, 3 partidos contra Chile, Uruguay, Ecuador, y para mayor detalle aquí está gentilmente, como es habitual, Silvia Caballero del Departamento de Marketing de APF. Les escucha Federico, compañeros de audiencia. Buenas tardes, Silvia. Te saluda Federico, estamos con Dani y con Ariel aquí. Tenemos los precios ya establecidos. ¿Esto desde cuándo va a estar a disposición de la gente que quiera comprar los bonos? Muy buenas tardes. A partir del día de mañana la gente ya puede comprar los combos. Es importante aclarar que los combos son limitados, no disponibilizamos el 100% de las entradas, por lo cual la gente se tiene que apurar para realmente aprovechar este beneficio, y es una preventa exclusiva para clientes de Bueno hasta el día 24 de diciembre. O sea, hay tiempo, menos de una semana. Mañana es 17 ya, ¿no? Sí. Hasta el 24. Y esto ya, ahora mismo ya comienza a venderse, ¿no? Mañana. A partir del día de mañana a las 8 de la mañana la gente puede ingresar a la plataforma de Tuti y ya va a poder adquirir sus entradas. ¿Y se puede saber qué cantidad más o menos van a tener disponible? Porque dijiste que no es que van a disponer todas las entradas. Disponibilizamos una cantidad importante, pero no el 100% de las entradas. Por eso que le invitamos a la gente a que realmente aproveche esta semana. Los costos son un precio realmente accesible, ¿verdad? Porque incluyen los 3 partidos y además de eso el cliente de Bueno tiene hasta un 50% de nuevo reintegro, ¿verdad? Entonces realmente creemos que es una buena oportunidad, y sobre todo teniendo un poco en cuenta la experiencia de este año, que bueno, lastimosamente mucha gente no pudo adquirir sus entradas, que lo pueda hacer, ¿verdad? Que esta vez pueda realmente asegurar su lugar para el año que viene.
Bueno, está bien claro el tema, Silvia. ¿Algún otro punto que quiera referir? Sí, Porque sí. fuiste bien clara con el tema de la aplicación, desde cuándo, hasta cuándo, por ahora, antes de las limitaciones. ¿Otro punto que quieras tocar? Sí, puedo compartirles sin problema los costos, si les parece bien. ¿Cómo Las no? graderías tienen un costo de 180.000, la platea 360.000 guaraníes, la preferencia A 600.000, la preferencia B 750, la preferencia C 900.000 guaraníes, la preferencia D 750.000 y el combo VIP albirroja 1,5 millones. ¿Verdad? Recordando siempre que estos son los 3 partidos y que sobre estos precios se hace el reintegro a través de las tarjetas de bueno. Bueno, bien clarito el tema, que tenga mucho éxito y bueno, todo sea por volver al Mundial con Paraguay. Gracias, Silvia. Muchísimas gracias, un abrazo y felices fiestas para ustedes y su familia. Igualmente, allí está la señora Silvia Caballero, gerente de marketing de la APF. Estaba el móvil de Gerardo. ¿Cortó ya, Gerardo? Señor. ¿Algo más, Gerardo? Y nada más, para este acontecimiento nos convocaba APF y entonces a partir de mañana los aficionados pueden ir adquiriendo sus combos para los partidos de eliminatorias el año que viene en marzo, junio y septiembre respectivamente, cuando se reciba a Chile, Uruguay y Ecuador aquí de local, repito, por el eliminatorio. Muchas gracias, Gerardo. A ustedes, hasta luego. Viste que el fútbol es exitismo puro y totalmente todo, ¿verdad? Y hasta, mira que uno puede decir, porque yo voy a repetir el mismo concepto de aquella vez cuando estábamos en la discusión, que bien por la APF por hacer esto, porque estaba el peligro de que contra Venezuela no tengamos un estadio lleno, e hicieron el tema del combo y se llenó contra Venezuela, y uno dice, ahora ya que estamos de ganador, y sí hacen bien porque capaz para ese tercer partido ya ¿estamos adentro? Tranquilamente, ¿verdad? Y puede ser la despedida de la selección antes de ir a Perú. Antes de ir a Perú, claro. Claro, porque ¿Sí? El último combo, Paraguay arranca de local y después se va al extranjero. Pero es el juego de decir, si antes uno decía, no, se hace bien para que se llene el estadio, y uno dice, y ojalá que ese partido contra Ecuador no tengamos que estar peleando nada. Claro, imagínate que Paraguay clasifique en el juego anterior a Uruguay acá. ¿Es con? No, con Brasil. Allá. Yo creo que no había duda que vos iba a decir otra cosa. Bueno, Brasil también. Dale, bueno, está bien. Ya que estamos ahora en mismo le podemos pelear bueno, ahora ya mismo. que nos llevan al Marañao ahí. Un punto nos falta y clasificamos ya en Pernambuco. Sí, y Brasil ya juega ya con todos los jugadores de Bahía, entonces ya no hay que más ni ver a los de afuera. Y venimos un punto, va a ser una fiesta de defensores contra Uruguay. Va a ser partido de despedida. Pero fíjate cómo cambia. Homenaje, ¿no? O sea, cambia un montón. Antes iba a decir, mira, un poco esto es la APF porque podemos quedar ya afuera. Claro. Ya nos quieren ahí enchufar estos partidos. Y ahora uno dice, mira, porque esta es una selección que con Alfaro hizo 4 de 6 en todos los combos que jugó. Y mira que si Paraguay hace 4 de 6, ponele, le ganamos a Chile y empatamos en Barranquilla. Sí. Y hacemos 4 de 6, le ganamos a Uruguay y empatamos en Brasil. Entonces, cuidado, si hacemos eso contra Ecuador ya... Claro. Pero... Es que antes no lo hacían por eso. Claro. Porque yo me acuerdo cuando jugamos... que nos íbamos despidiendo de a poco, que Uruguay nos ganan en el Defensores 2-1, ¿te acuerdas? Que partidazo de Almirón de Miguel. Sí. Que Valverde hizo un gol, que la pelota le pegó a Gustavo Gómez. Fue el debut de... No, el balón se debía en Richard. Claro. Richard Ortiz. Estaba. Y fue el debut de Valverde. Su primer partido con la mayor fue acá en el Defensores del Chaco del hombre del Real Madrid. Imagínate, y esa vez, por ejemplo, el estadio estaba a media, jugamos con Chile en la cancha de Cerro, con Uruguay en la cancha de Cerro, y también a media, y era más o menos un fixture parecido. Claro. Fíjate cómo puede ahora... No es lo parecido, es el mismo fixture. El mismo fixture. Es el mismo fixture. Por eso digo, y lo que antes ya era un... No, nos vamos a arriesgar porque estamos mal. ¿Quién va a comprar el combo? Nadie. Cuando te digo el mismo fixture, fíjate que Paraguay en las eliminatorias pasadas se elimina contra Brasil en el Mineirão oficialmente, porque el combo de enero-febrero del 2022 fue Uruguay en la olla, y esa era la época que se le buscaba la vuelta. Con Brasil? 4-0 perdimos. 4-0, yo no me acuerdo. Yo me acuerdo, sí, el 3-0 porque fuimos ahí contra Brasil en cancha de Corinthians. El día que Anthony le atajó un penal a Neymar. Pero en el Mineirão, no me acuerdo, tan sufrido fue el partido. Pandemia. Febrero del 2022.
Ah, no, ya estaba. Ya no, fue fiesta ahí creo que Qué locura. Anthony hizo una fiesta. Y acordate que el último partido, ya totalmente eliminado, Paraguay va a Ciudad del Este. El gol de Robert con la contra rodilla Ecuador. rota y el partidazo de Enciso contra Hincapié. Entonces, en la eliminatoria pasada, ese fue un partido que se llevó a Ciudad del Este porque ya no se peleaba absolutamente nada. Y hoy, con el nombre del combo navideño, para los clientes del banco, ellos dicen, miren, son precios saladitos, pero tranquilamente cualquiera de los tres puede ser el partido de las clasificación, celebración, Claro. consagración. Y por eso arrancaba esta introducción, porque está lindo cuántas veces hemos soñado de forma optimista o experimentar la pesadilla de algo más pesimista, decir, mira, está lindo, alguien le habrá dicho, hay que vender y capaz para el tercer partido del local del combo llegamos hechos. Entonces, yo creo que por eso también Silvia nos dijo que no es que es para todos, quieren asegurarse a un público y el otro remanente sí jugar con la parte futbolera, de si nos va bien, tanto, y si nos va mal, tanto. Y... Claro, porque tener tanta ventaja para el cliente del banco, después queda para el fútbol. Lo me quedé sin batería acá en la parte de WhatsApp. Quieres saber un poco la reacción de la gente, pero está bien, es acorde al... Pues son 3 partidos, repito, decía marzo, junio y septiembre. Y acorde a una selección... Va a querer ver mucho el año que viene. Acorde a una selección que está de ganador. Por eso. Porque contra Venezuela, Argentina, que fue la primera vez que se hizo un combo, había incertidumbre, expectativa, incertidumbre, porque habíamos pasado la de Uruguay en Montevideo y Brasil acá donde no hubo combo, y después se aplicó justamente por lo de Venezuela y la preocupación, sabiendo que después cerrábamos contra Argentina, y ahora son 3 combos que son muy espaciados, porque ese también es otro tema. Viste que Claro. le cuesta mientras que cuando era septiembre, octubre, noviembre, había partido cada mes. Uno es en marzo, otro es en junio, otro es en septiembre, entonces está espaciado y es juntar todo. Ahora que el modo aguinaldo está entre la muchachada que tuvo el privilegio entonces de cobrar. Este tipo, el de la eliminatoria para el 98, que vos comprabas al principio... Todo el paquete. Todo el paquete, ¿verdad? Todo el paquete. Después se quiso repetir y nunca más fue con ese éxito. Por más que Paraguay siempre fue a los mundiales, nunca fue ya como esa vez, ni siquiera con el Tata Martino. Me acuerdo, la empresa que estaba sobre Brasil, era, ¿verdad? Sanri, famosa, sí. Que volvíamos después de mucho tiempo, pero eso tampoco se hizo, ¿verdad?, de arranque, ya fue en función de algunos resultados que se dieron en la primera fecha Pero ¿sabes por qué fue posible aquello, Ariel? Ah. Porque el fixture no era tan profesional como ahora. Y Paraguay jugó sus 3 primeros partidos de visitante. Jugamos en Barranquilla, el día que acá hubo conmoción política. Después contra Uruguay, el día del golazo de Chiqui y Aristía haciendo el 2-0. Y luego el inolvidable 1-1 de Chilaver en Buenos Aires. Entonces, recién, fíjate que la eliminatoria arrancaron en abril del 96. Y nuestro primer partido fue en noviembre del 96 contra Chile. Entonces, cuando... ¿Cómo se aceptó eso, no? En otro momento hubiera dicho, no, pará. Nos mandan a Barranquilla, a Montevideo, a Buenos Aires. Nuestra división era parece que estaban otra cuando... Parece que estaban y... No, y ¿sabes qué? Si en esos 3 partidos no nos iba bien, no había bombo, no había combo, no había... no, pero cuando ve que... Porque le decimos a la gente... Victoria jugando bien contra Colombia. Derrota jugando bien. Y después... Centenariazo y lo de Monumental ni hablar. Claro, que se festejó más que una victoria. Sí. Y ahí se armó el tema del combo y la gente compró. La gente compró y fue la primera experiencia de esto de tener un combo. Porque el gancho era, si vos comprás los partidos contra Argentina y Brasil, lo vas a poder adquirir como si fuesen partidos contra Venezuela, Chile, Ecuador. Y Ariel, vos solés contar que ese partido contra Chile vos te fuiste como hincha, algo así, ¿fue? Claro. No, por contra eso. Chile yo me fui. Bueno, y esa es la experiencia. Cuando eso era dificilísimo numerada y era difícil. Nadie respetaba el tema. Pero esa más o menos, porque eran espacios un poco más grandes eran. No, los números esa era muy jodida. Yo me acuerdo que incluso para que te den el carnet, para que te den la acreditación, era todo muy restringido. Claro. Para ir a hacer, igual que ahora era. No, y lo que te dije, por la otra no para 20 por organización, organización 20. Para junio del 2030, ahí en el estadio ODD,
Pero prepárate la cantidad de periodistas que van a ver que nunca ejercieron la profesión para el partido del Mundial. Y sí, había gente que tenía la familia y todo, en la eliminatoria. En octubre fue contra Chile. Octubre. Decía... Yo me acuerdo que veíamos por TV y... Noviembre fue Ecuador, el gol fantasma de Peque. Exactamente, ya estaba de moda el colectivo filmar desde arriba el trayecto del bus al estadio. Y era una locura ese partido con Chile. Para conseguir entrar era una Encima locura, creo que Federico. comenzamos ¿Sabe perdiendo 1-0, el Banco ¿verdad? VIP vendía. El Banco VIP. Yo me fui a comprar el Banco VIP. Banco VIP. Que estaba BID. sobre Palma. Banco Interamericano de Desarrollo. Sí. El BID. Y ellos vendían también, ¿verdad? Como un No, uno de los puntos de venta. Y atesorate tu entrada. Tuve ¿no? que esperar larga fila y para entrar al estadio 3-4 horas antes ya formando la fila. Qué locura. Era qué otra lindo, época. Qué lindo, No, y qué otra lindo. época. Sí. Y en la Copa América fue otro banco de plaza, también acá en el centro, para el 99. Y ahora lo que nos decía Silvia, con la banca de Bueno y su plataforma también de venta. Entonces entradas de forma online, pero sí, le decimos a la gente que hace 30 años, 25 años, la gente físicamente tenía que ir de forma estoica, sin tener la certeza de que iba a tener su entrada, y a veces se mezclaba con gente que capaz venía a hacer un depósito de otro nivel y todo eso. Había una fila para los que compraban la entrada y otra fila para el banco. Hoy inimaginable. Acá me dice que es VIP, Banco de Inversiones del Paraguay, ¿puede ser o no? ¿O era el BID? Ahora ha sido el VIP. No, con D termina. Ah, con VIP, bueno, Sí, no, sí, le digo entonces a esta persona que es. Parece que se entiende mal porque acá dice, por ejemplo, Dani, Richard Ortiz debutó en el 2014 contra Uruguay, no. Pero a Dani dijo el debut de Valverde. No, pero dice no dice... Bueno, no el famoso que fue dice... tu tono, entonces... reprochando. Ok. No, mi tono no. O si no diría, Dani, debutó Richard Ortiz en el... No, está que dice... hola Dani, debutó Richard Ortiz, saludos. El debut de Richard es siempre vos recordás tu anécdota, pues no, por eso. Estoy informando, amigo, no la tajan ni al viento, amigo. Y yo dije en el programa, dice que acá no la tajan ni al viento, preocupante, Richard Ortiz lateral izquierdo. Encima cuando eso el 7 era Cavani con Luis Suárez. Y Richard le anuló a Cavani, hizo sobre la hora el gol del empate de Paraguay. Fue la primera que sentí a los amigos del Twitter. Tu bautismo. Sí, bautismo. Ese fue mi bautismo en el Twitter. Ese fue el debut de Richard y el debut de Pajarito fue en ese partido que Federico recordaba. Claro. Y a nosotros también, porque es un poco lo que nos pasó en la cancha de Cerro, porque ese partido de Uruguay y Paraguay en el Defensor lo hicimos de pupitre. Claro, que estábamos con un hincha uruguayo ahí. Claro. Y ellos estaban locos por Valverde. Sí, exactamente. Y podíamos con Bruno, sí, le metíamos ahí tranquilo. No, y vos sabés que era la época en que ahí en la pantalla gigante estaba el spot de la radio. Entonces muchos hinchas uruguayos claro, que miraba son ustedes. Esos son los capos acá, decía así, salíamos nosotros en el tablero. ¿Qué dice Pato Ando? Dice, había comprado para Francia. Brasil como campeón del... No, Brasil para Francia, no. No, por eso era combo 9. Claro, financiados se vendían. En heladería, pintado con círculo azul, sí, los números de los asientos. Fue así. Se llamaba VIP, dice Rabinovis. Yo vendía el combo 8. Era ordenanza en el Ministerio de Obras Públicas, vendía y yo mismo iba al VIP de calle Palma. Ahí está. Para confirmar el pago. Y si el mismo que dice Ariel, pero le cambiamos entonces, Banco de Inversiones del Paraguay. Le damos a la derecha al oyente. Yo no tenía idea de eso. Ariel, vos te fuiste a comprar y vos tenías todo nos pone ya ¿Qué extinto cosa? el banco, el VIP. Sí, ya terminó. Ya no existe. Sí. Pero... ¿Y qué cosa que era? Bueno, acá por lo menos todavía se hace presencial, ¿verdad? Pero en otro país comprar una entrada para un evento de cierta envergadura ya... No existe es más por eso. la red nomás. Ya Fíjate que, por ejemplo, el último evento grande de los Juegos Olímpicos de París, todas las entradas fueron digitales. Es decir, no hubo una transacción con un papel, es decir, no hubo una evidencia física. Y eso ocurre en Champions, no hay. Creo que en la Libertadores y en la Sudamericana misma. Alguien que diga, mira, acá tengo el papel de la final de Racing Cruzeiro, bueno, ya tenés que decirle... Claro, por una cuestión que le imprimió para tener algún resguardo, porque es como decimos, porque la entrada en sí, el ticket... No existe. Ya no existe más. No
y mostrar un día, 2 días antes, antes del partido. Y ahora algunos que consiguen el tema de la licencia o del marketing, lo que hacen es hacer una especie de réplica para que uno pueda guardar, porque viste que es muy frío tener un QR o Claro. tener a ver, yo puedo tener en mi teléfono la entrada digital. Pero no es lo mismo, no. Y bueno, no. entonces lo que te hacen es tipo el modelo de una entrada física para que vos puedas guardar, pero es la eterna lucha entre lo moderno, que descarta muy rápidamente, y lo antiguo, lo que es la parte análoga, es decir, mira, todavía, y cuando te vienen los amigos les mostrar alguna entrada, de algún concierto, y eso hoy en día no existe, ¿no? Hoy, No existe más, y en el tema del primer mundo, Federico, Ariel y audiencia, también tiene que ver con el tema del medio ambiente. Es como decir, no, nosotros somos pro medio ambiente y no vamos a desperdiciar papel para algo que tranquilamente se puede hacer de forma digital. Cuando se mojaba tu entrada y no sabía si se jugaba el partido o no. No, pero hubo partido así. No, te acordás, épico claro, que cuando empezó no el partido, sabía. se viene el Sí. diluvio, se para, y lo primero que anunciamos en la radio era, señores, guarden su Guarden, entrada, sí. porque mañana Y en la vos sabés que mañana... yo soy de esa gente que tira todas las cosas. Yo tiro, increíble. Una vez estábamos con Juan Antonio Mercedes, estaba en los pupitres de Maracaná. Fuimos a hacer Olimpia Flamengo en el 2002. Y Juan Antonio Mercedes siempre tropezaba con innumerables inconvenientes técnicos. Ese era su... Nosotros estábamos ya con otro número. ¿Cuándo se te da un número? Claro. Ahora te dan el número. Entonces el operador de la red te llamaba a ese número y vos la atendías y todo bien. Era por línea, no era por internet como ahora. Y Juan Antonio me dio, por favor, primero si yo podía decir a través de mi medio, que era 1 de marzo, que Juan Antonio esperaba y me dio su número, su papel, el único papelito que tenía. Me dio. Y yo agarré y dije, ese bollito, como todo lo que agarré, lo tiré. O sea, no le pueden andar gateando entre los pupitres, pobre. No. Gateando para buscar a mí, no sé, bro. Me había dado y así muchas cosas. Y la entrada lo mismo. Vos te vas y te corta el ticket y... pues, Carnet, no sé, vos yo tampoco lo guardás. Carnet, ¿Eh? eso no guardas. Carnet. No. No. Vos sabés que me encontró ahora que estamos haciendo una construcción en la casa. Uno de ellas del 2008, imagínate. No, 2005. Era una criatura. Hay colegas que guardan 2005. completamente, como una suerte de decoración Y utilizada. yo comencé a guardar, pero después yo tenía tipo Nicolema, tenía mi agenda con todos los partidos, en serio. Con todos los partidos tenía fecha y todo le ponía, pero después, si hacía 3 partidos en una semana, ya se puede. Un día no te olvidas y chao. ¿Y vos, Ariel? No tengo, Federico. O sea que no. Y veo así, por ejemplo, he visto Horacio Pagani. O sea, la cantidad de carnet que tiene cuando hace su ¿En video. serio? Pero un montón más de 50 años de carrera. Que va a ser emotivo después del tiempo revisar y mirar, mira, tal año. ¿Vos, Dani, tampoco? Yo a lo sumo esas acreditaciones de eventos. La tipo el cuadrada mundial, grande. claro, mundial, Sí. Champions, Juego Olímpico, eso sí, pero acá del día a día no. No, claro. Por ejemplo, Libertad Deporte Cristal, que igual te dan acreditación, no guardás. Y mira, que Porque van a ser últimamente los partidos de Olimpia de Cerro también te dan se adaptan eso, ¿verdad? Pero es como que todavía la pulsera de papel. todavía uno lo siente como algo propio, algo local, Sí. mientras que cuando uno tiene que salir aprecia más, pero al final eso que dice es a ver, yo tengo mi cuaderno de anotación, eso sí tengo. Entonces, tipo, Claro. abro y digo, mira, puedo tal fecha, Yo fue tenía un eso, 12 sí, de después. octubre contra... Eso sí. Porque vos cuando te vas a un evento afuera, eliminatoria, ni hablar mundial o Copa América, una de las glorias máximas es cuando retiras tu acreditación. Quiere decir que ya está todo, ya está, ya te vas ahí, le das tu nombre, así, la foto, y ya está ahí acreditado, sí, te da, qué cosa tan linda. Y ya que citas eso, vos- afuera siempre. y hablando de lo que esta transición entre lo moderno y lo antiguo, en la última Champions, cuando nos dan la acreditación, vos sabés que nos decían, pero explícitamente, den vuelta su acreditación, porque en la parte frontal está el QR, y decía, si puede haber, imagínate a qué punto llegaron. Cazador de QR. Claro, pueden haber hackers informáticos que, hablando mal y pronto, chupan el QR, hacen el suyo y ese no Y va a vos no funcionar. podés entrar. Entonces, cuando Porque retirábamos... funciona el primero que entra, ¿no? Claro, entonces era... Pero ustedes son igual, es como que
y decía en las señales, y una vez más cuando te daban decía, porque como vos decís, capaz está el tema del o queremos mostrar, decían, no. Claro, no. Y si demasiado querés tener colgado, es más, dalo vuelta, te incluso decían. para moverte te sirve mucho, ¿verdad? Porque Claro. el tipo ve que mira, te viene afuera al evento y tenés para salir a algunos Por lados, ejemplo, en París, eso era más amabilidad de otro lado. Eso era normal, pero Sí. en la final de la Champions, ellos parece que se filtró algo y decían a todos, den vuelta, no anden con la acreditación allí para todo público. Y bueno, estamos hablando de eso porque se vienen, ya anunciamos los combos para el año que viene, recordando aquella eliminatoria del 98 que empezaron a venderse. La del 94 yo compré, mi entrada para ver Argentina, compré acá en Calle Palma, en la esquina, sábado, día antes, 10.000 guaraníes me costó la gradería. Imagínense lo que era. Y después contra esa invasión que hubo. Antes había diferentes lugares también para partidos de Cerro, Olimpia. Olimpia tenía el Bar San Roque, ¿de verdad? El Bar San Roque famoso. Sí. Vendía Acá sobre acá en el centro. Y vendía entradas para los Juegos de Olimpia. Vendía, aparte de la sede. Y en esas eliminatorias del 94, que son las últimas que no se juegan con el todos contra todos, Paraguay tuvo 3 partidos, que era esa que recordar contra Argentina, que fue, y después tuvimos Perú y Colombia. Perú fue un vacío total porque se venía a perder con Argentina. Y ese día Perú fue un Guasmosi juraba como presidente. Porque domingo, fue un 15 de agosto. Y Colombia fue una lluvia y la gente después, porque Colombia tenía un equipazo, y casi le ganamos a Colombia. Casi. Paraguay fue el equipo que más cerca tuvo de ganar a Colombia aquella fase 1-1 fue, ¿verdad? 1-1. Catalino empató, pero se le tuvo contra las cuerdas a Colombia. ¿Y qué Rincón metió acá? Rincón el primero y Catalino empató y le empujamos contra Córdoba y Nuevo Caso. Hacia sur. Todo el estadio. Si Paraguay ganaba ese partido, no necesitaba después de un... Claro. Sí, iba adentro. Todo el estadio gritando Guerrero, Guerrero, en función a protestar por lo mal que estaba Chilaver. Porque Guerrero era el apellido de Celso, el arquero de Libertad, que era el suplente. Exactamente. Y esa es la noche que José Luis renuncia a la selección. Después del partido como que dice, no, entonces ya no vengo más. ¿Y quién termina? Juega, ¿verdad? Pero la gente... porque juega afuera. Claro, pero que en ese partido después contó el escribano Oscar Harrison, padre del actual presidente, que allí fue, pero lo que la gente ya venía caliente porque en el partido contra Argentina, especialmente el gol de Medina Bello. No, ese fue sobre el primer palo. Claro, pero en las últimas eliminatorias que no se jugaron todos contra todos, esos fueron los 3 partidos. Y antes en el 90 contra Colombia y Ecuador, el día que Romerito justamente tuvo que atajar porque lo echaron a Chile, contra los ecuatorianos acá, Romerito fue arquero. Ya que estamos hablando del combo. De los recuerdos ya. El combo navideño para el 2025, y qué lindo poder cerrar con esta imaginación, ya que contra Ecuador sea un partido que nos digan, no, ya se va a llenar el estadio por el combo y va a ser el de la consagración. Que viste que nosotros perdemos, cada vez que Paraguay clasificaba, perdía con Colombia, sí o sí el último partido. Sí. Increíble. En los 90 Olimpia vendía en el Bar Estrella, cierto, tradicional también. Sí. Gracias a Walter Rabinovich, Bar Estrella tradicional, los partidos especialmente de Copa Libertadores. Estamos con Edgar, nos metemos en la actualidad, en la realidad. ¿Qué refuerzo traerá? La otra vez, Wilson informaba 6. 8 no fue. Pero mucho tiene que ser paraguayo, ¿verdad? Y sí. Por el tema de la restricción. Todo arranca con baterías Varta, preparada para las condiciones más extremas del mundo. Varta, con más fuerza de arranque y tecnología Power Frame para mayor duración. Tu batería es Varta. Encontrala en las mejores casas de baterías del mundo. Elegí Varta. Llegó la promo Kumo Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo. En todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí rendición
rendimiento, seguridad y garantía. Llévate una cubierta gratis y con tarjetas de crédito Itaú hasta 12 cuotas sin intereses. Aprovecha también y adquirí tus llantas. Visítanos en Chacomer, Casa Central 4 Mojones y en todas las sucursales del país. Comprando 3 cubiertas te llevas una de regalo. Kumo, mejor en todos los caminos. Con dedicación y esfuerzo se logran grandes éxitos. En Santa Elena acompañamos tus momentos especiales elaborando un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Santa Elena, elaborado con dedicación desde 1942. Estudia Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma San Sebastián. Inscripciones abiertas para el 2025 con matrícula gratis. WhatsApp 0994 47 47 45. Universidad Autónoma San Sebastián en Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Vení, juntos vamos a crear periodistas. Petersen celebra las fiestas con el mejor regalo. Hacer realidad tus ideas con los mejores regalos en estas fiestas. Aprovecha hasta 50% off en productos seleccionados. Encontrá las herramientas correctas para regalar en todas las sucursales de Petersen y también podés comprar online en tiendapetersen.com.py. Promo válida hasta el 31 de diciembre. Los lunes, ahorra con Personal Pay y aprovecha todos los lunes el 20% de reintegro recargando tu tarjeta Mazoyaja. Si ya tenés la app, actualizala y si no, descargala gratis en App Store o Google Play. Personal Pay, conexión con tu plata, conexión total. Pilsen, canchita de mi barrio, suma más de 500 barrios compitiendo por el sueño de una canchita. Seguí alentando a tu comunidad y acordate que también podés canjear tus tapitas por premios directos. Podés llevar miles de Pilsen y abridores y manijas Pilsen. Entrate más en canchita.com.py. Canchita de mi barrio, un movimiento de Cuida Paraguay. Regimiento 8, marca líder en seguridad contra incendios en el Paraguay. Extintores para todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, seguridad industrial, señalización. Encontranos en nuestras sucursales o www.regimiento8.com.py. Ensuciaste toda la sala con tus amigos después de reunirse a ver el partido de tu club y apareció tu mamá detrás de la cortina para preguntar ¿quién va a limpiar todo esto? Tranquila mamá, con Pino Leche que deja todo brillante e impecable, porque Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma, tu aliado para el hogar. Pino Leche, la vida está llena de sueños y desafíos, como comprar una casa, cambiar el automóvil, equipar el living, ampliar el negocio o hacer el viaje planeado. Y en cada uno de ellos, Solar Banco está ahí para acompañarte, porque todo es mejor con Solar Banco, un banco para cada uno. Que nadie se quede sin compartir la mesa. Ochi te ofrece embutidos deliciosos y encima aptos para celíacos. Satisfacemos tus antojos sin comprometer tu bienestar. Conoce sus más de 70 productos en www.ochi.com.py y en sus redes sociales. Este fin de año, Apostala te trae la promo Año Nuevo, Quincho Nuevo. Gana un quincho equipado para disfrutar de los partidos con amigos. Solo tenés que registrarte y jugar desde 10.000 guaraníes. Suma tus chances y despedí el año con un quincho increíble. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Disfruta el verano como nunca con los nuevos acondicionadores de aire Tokyo Experience. Sus 3 niveles de filtrado te permiten respirar un aire más limpio. El modo turbo enfría la habitación en menos tiempo y la función Swing Sway distribuye el aire llegando a cada rincón. Con Tokyo Experience vas a vivir el verano más frío de tu vida con el pacto de confianza NGO y Tokio. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbury tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbury. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. A partir del día de mañana la gente ya puede comprar los combos
Es importante aclarar que los combos son limitados, no disponibilizamos el 100% de las entradas, por lo cual la gente se tiene que apurar para realmente aprovechar este beneficio, y es una preventa exclusiva para clientes de Bueno hasta el día 24 de diciembre. Las graderías tienen un costo de 180.000, la platea 360.000 guaraníes, la preferencia A 600.000, la preferencia B 750, la preferencia C 900.000 guaraníes, la preferencia D 750.000 y el combo VIP albirroja 1,5 millones, ¿verdad? Recordando siempre que estos son los 3 partidos y que sobre estos precios se hace el reintegro a través de las tarjetas de Bueno. Descarga la app Petrosur y empieza a pagar menos. Tenés descuentos directos en tus cargas y acumulas puntos para canjear por premios increíbles. Descarga Petrosur app y empieza a cargarte de beneficios. Disponible en Google Play App Store. Petrosur, tu nueva app favorita. Descubrí la Forranger, la pickup más moderna y equipada desde $34.900 en Taperu Villa. Confort, tecnología avanzada y una garantía de 5 años que supera cualquier competencia. Agenda tu test drive hoy mismo llamando al 021-671-900 y comprueba por qué es la mejor opción. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y le ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta, cantidad y calidad garantizadas. Estas fiestas, Pechugón regala 40 millones de guaraníes. Participa en el sorteo de 200 vales de 200.000 guaraníes comprando productos Pechugón y registrando tu factura en www.promospechugón.com. Cuantas más facturas ingreses, más oportunidades de ganar. Pechugón, el sabor que nos une. En Crédito Amigo te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. 13:06. Hoy alguien me decía esta mañana, cuando estaba desaparecido Claudio Aquino, lo trajimos y lo recuperamos. Ahí empezó a levantar. Si alguien es Juan Alberto Acosta. Cuando estábamos comentando ahí me enviaba el mensaje y tiene toda la razón. Sí, miren que yo me acuerdo que yo no recordaba ni en qué año él jugó en Independiente, que jugó muy pocos partidos. La verdad que figuraba. Sí. Fluminense también figuraba. Eso te iba a decir. Y uno decía, después lo vimos en Guaraní. Cuando vino acá fue, como se dice actualmente, era un jugador random que vino así acá. Mismo, ya estaba estaba pasado con algunos clubes, pero estaba de vuelta, ¿no? Ya. Yo creo que lo vi en un partido de una noche Guaraní Nacional en cancha de Nacional. Creo que Chiquiarse era técnico de Nacional. Me recuerdo por qué, porque la cancha estaba muy mojada. Y él jugaba Florentín, qué buen equipo tenía Guaraní, Florentín en el medio. Y estaba Claudio Aquino y jugó un partidazo y ahí ya comenzamos a ver esa gambeta hacia adentro. Contra Olimpia, me acuerdo, un golazo hizo. ¿Por Guaraní? En para uno. Cuando sale campeón Olimpia. Sí, ese año. Que ganaba él hace el 1-0. Sí. El 2-0 hace el Benítez, lateral izquierdo. el de Huracán. El de Huracán. Sí. Y bueno, y Aquino jugó no es ni segundo campeonato y medio, porque se fue en pleno campeonato cuando iba a descender Vélez. Se fue mal de Cerro y de entrada enganchó bien a Vélez. El segundo torneo perdió la final contra Estudiantes de La Plata, injustamente. Vélez había sido muy superior. Incluso aquí no estuvo a punto de marcar un golazo de tiro libre. Y ayer fue su tercer campeonato, o segundo 2,5. Y otra vez fue figura, marcó el gol, se fue aplaudido. 32 años tiene. Jugando de ella. ¿Y cómo... Pero capaz le hizo bien también el cambio de aire. Eso es lo que iba a plantear. ¿Cómo puede ser el tema? Sí. Porque él tuvo un poco de exceso de peso acá en algunos partidos.
Y No te digo rendimientos que- bajos. que rendimientos bajos. A tal punto que estuvo en el banco. Si agarra No, yo foto, por la foto, estuvo en el sí, banco. es que Si agarra En el fotos banco. sin de la cabina capaz inteligencia, no te das cuenta. sin pero inteligencia artificial, así sin mismo. esto de Elon Musk, voy a agarrar los últimos partidos en Cerro y los partidos de esa época que vos citás de adaptación en Vélez. Parece otro. Y después su gran deuda fue destacarse en los partidos de Copa. De Copa De internacional, Copa ¿verdad? no se llegó a destacar. Cierto, ¿no? tenés razón. ¿No te acordás de un partido que digan, no, Claudio Aquino fue la figura, un No. partido de zona de grupo, decisivo, de octavos de final? Contra Olimpia en los clásicos, sí. Olimpia sí, marcó goles, inclusive, Marcó y golazo, muchos goles. ¿verdad? Golazo. Imagínate que Pero- todavía el último partido que Cerro le ganó a Olimpia fue un gol suyo. Sobre Arco Norte, ¿eh? Y el 1-0 1-0. del clausura 2021. 21 ¿De qué hace estamos hablando, muchísimo, no? ¿eh? Claro. Hace muchísimo tiempo. Pero cómo él se fue... Y después forma de parte aquella- de esa lista de entrenadores y jugadores que Cerro mata, pero goza de buena salud. Y que fueron muchos entre técnicos, Mm. jugadores, pero él, yo creo que si hoy elige la prensa argentina y uno sigue siempre, yo sigo más por redes que por TV ya la prensa argentina, ¿verdad? Pero es tanto, va a ser él el mejor jugador del campeonato. Claudio Aquino, el mejor de el fútbol argentino. Y ya con en el torneo Boca, anterior River, él fue uno de los mejores, sí. no solamente ahora, ¿verdad? O sea, Boca, River, Racing, que tuvieron grandes jugadores, pero va a ser Claudio Aquino un jugador que vino a relanzar su carrera al fútbol paraguayo, porque así fue, y que se fue mal de Cerro. ¿Cuánto era? Y esa es la parte $300.000 por ahí. Sí. Esa es la parte que cuenta Ariel, pero y mira que el caso Aquino hasta divide aguas en la gente de Cerro, porque están los pros y están los contras. Sí, suelo ver. Y desde los contras yo creo que también, sin entrar en una crítica de, porque los que están en un extremo no ven realidades, sino que se encierran en su mundo de fantasía y jamás le va a poder decir al que es contra que Aquino ha jugado muy bien en Vélez. Pero desde un punto de vista más objetivo, también está el tema de un cierre o un fin de ciclo. Porque cuántas veces en Cerro se habló de ese desgaste de aquellos quienes protagonizaron esos buenos años entre el 20 y el 21. Lo que pasa es que la forma de Cerro fue tan mala que se vio que no había una planificación. No es que desde una gerencia que no tenían o desde una dirigencia con un pulso digan, bueno, vamos a renovar el plantel porque vemos que hay derechos adquiridos y los nuevos técnicos no pueden ejercer porque el famoso, ¿qué va a venir este nuevo a decir? ¿Quién decía? No, ¿qué doble turno? Y Aquí esa no, cuestión. no había sido uno de los que se quejó en público de la intensidad. ¿Quiénes fueron esos? Sí, Beto, yo me acuerdo de él y eso. Beto. Yo creo que Sí, fueron él y sí. Beto Sí, y, él y Beto. Carrizo Sí. por esa. Carrizo fue el que habló acá y Sí. le sacó un poco dramatismo. Mm. Pero, y acordate que con eso de yo sentirme más importante a veces que el grupo o el técnico en cuestión, se da el famoso episodio de Gavilán técnico y Claro. Aquino suplente que le hace calentar cuando uno se percataba que él no podía entrar por el tema del cupo extranjero. Que se saca la remera, fue aquí no. Y después en el vestuario se produce un encontronazo que hacen que definitivamente le Y ahí- bajen el pulgar. Entra en la lista, bueno, ese es el mejor jugador del fútbol argentino y mi intención no es remover nada porque es un tema que no podía dejar de hablar. Ya hablábamos cuando jugó la final, cuando se salvó del descenso, lo bien que estaba Aquino. Cuando vos lo ves hoy, Vélez de contragolpe arrancando de la mitad de la cancha Aquino, el pique que le mete. Un jugador que no le gustaba mucho la intensidad y vos sí, yo creo que sí, ¿verdad? Se ayornó, encontró quizá un lugar, porque aquí no fue, él no se puede quejar que la gente de Cerro dividió la agua, como dice Dani, están los haters en el término de hoy o están los cuestionadores, porque la gente de Cerro va a hablar mucho siempre del penal sobre la hora contra Olimpia, que fue toda una historia, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Pero la gente de Vélez el miércoles pasado lo tenía como un enemigo. Después de elevarlo a la categoría, no de ídolo, pero sí de jugador indispensable. Él estuvo en el banco, supuestamente por pedido de él, y entró en el segundo tiempo y la gente le dio con todo después de la derrota con Central Córdoba en la final de la Copa Argentina. Y ayer el aplauso con el que lo despide me parece muy merecido por todo lo que hizo, ¿verdad? Pero te digo más como en un partido no
Le dieron con todo. Como vuelta tan Aquino. cambiante el fútbol, tan exitista, La gente, tan ¿verdad? momentáneo, Tan ¿verdad? momentáneo, Porque así mismo. rápido se olvida de lo que el jugador hace y en un flash con otro resultado, bueno, un resultado determinante también porque implicó el título número 17 en el historial de Vélez, que no soltó nunca la punta también, ¿eh? Desde... Por ejemplo, lo que ustedes cuentan de Vélez, es cierto que no es la misma gente, pero cuánta gente se sintió identificada porque hubo agresión de por medio. Familiares e hinchas agrediéndose y esos hinchas celebrando 3 días después el título de los familiares de con quienes estaban peleando. Sí. O sea, mejor ejemplo no tener de lo que es y eso, quiera o no, forma parte de por qué este es un deporte tan pasional y genera tanto para lo bueno y para lo malo. O sea, no podemos ignorar, bueno, eso no pasa en un teatro, no pasa en una ópera, no pasa, no, ni siquiera pasa, y no estoy hablando solamente de fenómenos que son de nicho. No pasa en un concierto, o sea, a un grupo de rock, a un grupo pop, no hay forma de decir que en 3 días el mismo grupo le va a decir son los mejores, tienen que ganar 8.000 Grammy, a decir Claro. son unos ladrones, devuelvan la plata, este es un playback. En el fútbol sí pasa, lo que pasó en Santa Fe, entre un famoso moquete entre hinchas y familiares, y ayer todo abrazado en Liniers, somos los mejores que el Fortín, y bueno, eso es el fútbol. Nada más y nada menos. Y ayer que estaban furiosos con sus jugadores eran los de Huracán. Porque fueron tan poca posición. En Córdoba terminaron con tristeza, pero reconociendo. Bueno, así el fútbol. Real Madrid viaja para jugar con Pachuca el miércoles. Pachuca le ganó por penales al equipo árabe. Sí, al de Egipto. Al de Egipto. Al Ali. Al Ali. Le ganó por penales. Ya tiene 2 copas Pachuca. Las 2 que quería Botafogo ya tiene 2 copas. Y Botafogo, qué loco, ¿eh? El día después de la derrota anunció que no seguía a Oscar Romero. Que él quiere seguir el paso de Oscar Romero también. ¿Sí? ¿Cómo se da? ¿A dónde va? Bueno, la historia de Claudio Aquino con ayer fue la B blanca, la B azulada, el Fortín, que ayer, ayer llenó su cancha. Fueron todos a ver a Vélez ayer contra Huracán, en una definición que, como estábamos hablando al principio, en la primera hora. Al convertir Vélez y al convertir Newell's, ya medio que perdió. Esa acotación que hace ayer sí llenó la cancha por el 94, ¿verdad? Sí, porque no, y hasta hace poco, esa sucesión con Chilaverde 96. Digo, si no llenaste en una final de Libertadores, claro, como que ¿qué pasa con porque esta ayer gente? Sí mostraba, porque le costaba mucho a Vélez, sinceramente, llenar las bandejas más altas, que un estadio se construyó para la Copa del Mundo, un club que tenía muchos hinchas dentro del barrio, pero como fue creciendo tuvo hincha ya a nivel nacional, pero siempre ahí ayer Bianchi Chilaverde en la zona viva. Falcioni muy querido. Falcioni salió de Vélez como arquero antes de ir a Colombia. Entonces muy bien lo que ha tocado. Estamos con Luis Cardoso, defensor. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Buen día, ¿qué tal? Saludos a la audiencia. Bien, Luis, ¿cuántos años ya en primera, Luis? A ver, 2000... ¿Vos debutaste en el 2006, 2007 por ahí? 2006 debuté. 2006. Sí. Casi 20 años. Yo me acuerdo ese clásico, ¿te acuerdas ese clásico que Cerro iba a jugar con Gremio? Sí. Y Gustavo Costa creo que te pone a vos a hacer dupla con David Mendoza. Puso todos los juveniles y le ganaron a Olimpia 1-0 con aquel gol de Gamarra sobre la hora, pues. Oscar Gamarra. Sí. Oscar Gamarra. Gran jugada de Hacho. Ese fue mi segundo partido. Tu segundo partido, ¿viste? ¿Cómo? Me acuerdo porque estaba bravo porque estaba Mau Molina, Martín García y uno decía la pucha. Contra estos chicos del Cerro y él y el Luis y David Mendoza se pararon muy bien. Hicieron un partidazo casi no. Hacho entra en el segundo tiempo y hace esa gran jugada y el gol de Oscar. Sí. Una semana antes fue mi primer partido contra Tacuarí en el Vétega y ganamos 4-1 y después el segundo partido fue el Clásico. Bueno, mira vos, recordando un poco, siempre me queda aquel partido por los juveniles que puso Cerro Porteño. Y ahora, Luis, ¿dónde vas a continuar? ¿Cerraste con Libertad? Sí, cerré un ciclo con Libertad, fueron 10 años muy buenos, 11 títulos en 10 años, y ahora me toca salir, ¿verdad? Y estoy viendo varias opciones, esta semana estaría resolviendo. ¿A la pucha 10 años ya en Libertad? 10 años. Mira, vos sos un hombre entonces de pocas camisetas. ¿Jugaste en Cerro y después de Cerro dónde? Cerro estuve 8 años, 6 años en primera
Sí. Y después me fui a Morelia, México, estuve ahí 1 año y medio. Y desde ahí, a partir de 2015, hasta la fecha, con Libertad. ¿Qué carrera? Solo 3 clubes. Sí, 3 clubes, sí. ¿Y qué se viene para el futuro, Luis? ¿Y hay alguna propuesta, algún sondeo? Y estoy viendo, me llamaron, ¿verdad?, de 3 clubes, Trinidense, Mallorquín, 2 de Mayo también me ofrecieron, y en Luque. 4. Y después Nacional también, y estoy bien barajando. A la pucha, la mitad de los equipos te quieren entonces. Por lo menos propuestas de trabajo no tenés ese problema, ¿eh? Gracias a Dios, propuestas de trabajo tenemos. Bien, tenés 36 años. 36 años, sí. 10 de octubre de 1988. Así mismo. ¿Y qué es lo que más o menos de las 4 o 5 propuestas que te puede hacer decidir hacia un determinado equipo? Y la verdad que de números todavía no hablamos con nadie, solamente me dijeron que si por ahí querés contar nosotros, que le avisaría, ¿verdad? También me olvidé de Recoleta, también me llamó. A la pucha, a ver, vamos a hacer. Faltan Cerro Olimpia, entonces. Recoleta, 2 de Mayo, Nacional, Luqueño y General Caballero. Sí, y Recoleta, sí. Y Recoleta, y vos no consultás con tu loro, Luis. Escucho un loro ahí de fondo. ¿Cómo? Acá estoy en el interior, estoy en Paraguay. En Paraguay hay un loro ahí que está bien activo, ¿verdad? Sí, varios pajaritos están acá. Justo estoy en la quinta y estoy... Ah, qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿Vos sos de allí, Luis? Yo soy de Yaguarón. Allá, bueno, una localidad vecina. Sí, a 20 minutos de acá. Bueno, Luis, vos tenés un físico privilegiado porque no sos muy... O sea, no sos del central... el pesado, sino más bien el central liviano. ¿No tuviste grandes lesiones? Bueno, la última parte sí, ¿verdad? ¿Tuviste alguna lesión? Y la lesión ligamento cruzado fue hace 3 años. Ah, no, o sea, te recuperaste bien de aquella. Sí, bien. Y la verdad que mi puesto originario no era central, era mediocampista, volante central. Vos fuiste volante, mira que yo te vi jugar como lateral, te vi jugar en los 2 puestos de central, primer central, segundo central, pero nunca como... ¿mediocampista central eras? No, sí, era en la inferior, 2 años jugué de volante central o volante por derecha. Entonces, fue como un accidente nomás que me pusieron en central. ¿Y porque justo en un partido de la sub-17 se pusieron nuestros 2 centrales y no confiaban en el que estaba en suplente y me hicieron jugar de central y de ahí me vieron y me alzaban en la reserva directo. ¿Ya como central? Ya como central. ¿Y vos te acordás del técnico que te puso como defensor central? Zanahoria Brite Román. Ah, mira, Félix Brite Román, qué grande. Sí. Mira vos. Sí. Y después ya me alzaron como central, ya como ahí en la reserva, y después el profe Costa me vio 4 o 5 partidos en la reserva y me subió en la primera vez. Y tuviste mucha estabilidad. ¿Quién fue el compañero con el que mejor te entendiste hasta ahora en dupla central, Luis? Y jugué con varios, pero en Cerro lo que más, con el Ganso Benítez, en Cerro. El Ganso. Y Libertad sí que varios centrales jugué, entonces también juegan Tolí, muchísimos centrales. Paulo Diego, da Silva. Da Silva, muchísimo. Viera. Con Barbosa ya te jugaron también, ¿verdad? Barbosa también, algunos partidos. Sí, Barbosa, Alberto Román, mucho. Hijo, 10 años. Y no, 10 años no es nada. 10 años. Y tenés 18 años de carrera, Luis. ¿En qué cambió, te parece a vos, el oficio de central en estos 18 años? ¿Hubo algún cambio? ¿Notaste o no? ¿Y en qué sentido? Sí. Y en el sentido del juego. ¿Se incorporó algo a vos que cuando comenzaste había ciertas condiciones y que después de 18 años... Sí, tal vez la velocidad, ¿verdad? Y tal vez la parte física un poco, ¿verdad? Pero cuando era 5 años atrás era veloz y alcanzaba todo. Claro, porque ese fue uno de tus fuertes, que vos como sos liviano, cruzaba la espalda del lateral y llegaba mucho, ¿verdad? Sí. Ahora ya le incorporé más técnica, más experiencia, esa cosa. Y ahora es como que esperás más nomás ya, que llegue la víctima a vos y no que llegue la presa a vos. Esa es la experiencia cuando
Ya está difícil el tema de salir a cortar 10 metros por tiempista. Esperá nomás y ahí ya usar toda la experiencia que tenés. Así mismo, porque jugar, por ejemplo, en Cerro, Libertad Olimpia, se juega mucho mano a mano los centrales, entonces hay que... Claro. No hay que tener que esperar que te ataquen y después esas cosas. Es más tranquilo así, esas cosas, pero ahí vos tenés que estar en el medio y esperar mano a mano, ¿verdad? Constantemente. Bueno, entonces hay un abanico de posibilidades allí, Luis. Sí. ¿Hasta cuándo para Guarite quedas? Y mañana tarde me iría. Y yo creo que el viernes por ahí ya tengo que resolver dónde voy a chutar el año que viene. Y sin hablar de lo económico, como dijiste, ¿qué vas a poner en la balanza? ¿Qué vas a privilegiar? ¿Objetivo? Ver cómo se está armando el plantel. Sabemos que General Caballero puede ir al interior, Nacional juega Copa. ¿Qué pensás como para poner allí en el momento de la decisión como lo más importante? Y salir el interior sería más por lo económico, porque tenés que viajar y mi familia tiene que viajar también 2 a 3 veces a la semana. Por eso. Sí. Y por la ciudad es más tranquilo, entonces se reduciría más. Está bien. Y Nacional te queda ahí cerca, ¿eh? Sí, estamos hablando también. Vamos a ver qué pasa en estos días. Luqueño tiene gran hinchada. Sí, esa es Luqueño hay mucha presión ahí, entonces la hinchada hace todo para al equipo rival. Si es que el equipo va bien, pesa mucho. Pero el que más pone, Luis, se va a quedar contigo. Así mismo, vamos a ver. Mucho romanticismo, pero al final los fríos números son los que mandan. Gracias, Luis. Dale, cuando guste. Dale. Luis Cardoso. Hace mucho no hablaba así con Luis Cardoso, porque él siempre fue perfil bajo. Muy perfil calladito. bajo. Sí. Creo que una vez nomás lo entrevisté, pero no con este... No, por eso. Y son los años de la experiencia de ella, pues. Claro, ¿verdad? alguien que tiene, y además como ustedes marcan, con una carrera tan particular, en esta era de las sesiones, los préstamos, lo que charlamos con Abel, por ejemplo, sí, para mí sería y él no. O sea, el último jugador que haya completado un contrato de 10 años. ¿Verdad? Sí. Y esto no es ni estabilidad. No. 10 años con Libertad. 10 años con un mismo club. El guardián silencioso, dice acá Rorro Falcón. Claro, y sí que tuvo esa bisagra en Morelia, pero también en Cerro. Mira que en Cerro él estuvo en la campaña del 2011, haciendo dupla con Ganso que mencionaba. Después jugó aquella campaña del 2013 que le va mal, pero con Danilo. Sí. Porque él y Danilo era la saga central de aquel equipo que jugaba tan bien y que quedó fuera contra Cruzeiro. Junior era lateral izquierdo. Claro, y Junior era el arquero, Gatito. Claro, pero Junior, que le empató a Cruzeiro, que casi le ganó en el Minerado, era la dupla Cardoso-Ortiz. Sí. Y después Libertad quiso reeditar eso. Sí. Yo trajo los dos al mismo tiempo, ¿se acuerdan? Sí. Y fíjate que ya en un rol más de suplente, Luis Cardoso fue con Miguel Jaquet la dupla central del partido que Olimpia festejó, el que le gana a Nacional de Montevideo. Viste que Libertad puso un equipo suplente porque Libertad estaba en pelea con Cerro por la apertura. Y ese partido puso un equipo, por eso jugó Ale Silva y compañía. O sea, Luis Cardoso tiene tanta historia y tanta campaña. Sí. Yo me acuerdo que él creo que fue con Viera, en la dupla central cuando Libertad queda fuera contra el Palmeiras de Abel Ferreira. No, Luis tiene muchísima historia de Copa Libertadores, fase de grupo, repechaje, octavos, cuartos. Le puede ser útil porque es un jugador así, hasta los grandes, porque pero en un rol más limitado. Claro, en determinadas situaciones te puede jugar en las 4 posiciones de la defensa. Totalmente. En el grupo, vos ya lo escuchaste. Vos quien le preguntás por él es un tipo positivo, que empuja, que va para adelante. Estamos con Miguel Garepe, el representante de Alex Arce. Miguel, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Federico? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien. Bueno, estábamos hablando acá la primera parte de lo que ha sido el año de Alex. Vimos a través de las informaciones lo que supimos la semana pasada, el ofrecimiento de Palmeiras, lo que pidió la liga. Cuéntenos, Miguel, qué se viene para Alex después de este año increíble. Bueno, en realidad que
Lo de Alex este año fue muy positivo, ¿no? En lo personal, en lo colectivo, o sea, pudieron llegar a todos los logros, a todo lo que se programó, ¿verdad? En términos de club y hablando de Alex específicamente, un rendimiento por sobre la expectativa. Claro que por detrás de todo eso, hoy mirando cómo está todo, parece muy fácil, muy sencillo, ¿verdad? Pero a lo largo del año eso demandó de mucho trabajo, de muchas renuncias, demandó de mucho sacrificio personal para él también, en el sentido de que sabemos que la vida de los futbolistas no es tan fácil como parece ser, ¿verdad? O sea, por detrás de la profesión hay muchas renuncias, y bueno, por todo eso creo que Alex es un bendecido, pudo pasar por encima de todo eso y llegar donde llegó, que fue en lo más alto del fútbol ecuatoriano, consagrándose campeón, goleador y mejor jugador de la Liga Pro, que no es poca cosa. Entonces, el año ha sido muy diferente y muy especial y lo estamos disfrutando. ¿Ahora ha sido su último partido con la Liga o cómo ves el futuro? Eso va a depender del destino, ¿verdad? O sea, sabemos que el mercado de fútbol es agresivo, sabemos que los goleadores como Alex hay pocos, sabemos que los goleadores cuestan y va a depender del mercado, de lo que venga. Se ventila por ahí que ya llegaron algunas ofertas, etcétera. Yo hasta hoy día lo único que he tenido han sido sondeos, ¿no? Pero bueno, pienso que era por estar en competición que estaba así. A partir de ahora que ya está liberado de competir, vendrán situaciones, se las vamos a plantear a Liga. Yo siempre he dicho que yo soy muy agradecido con Liga, porque mientras muchos equipos especulaban en préstamos con opción, Liga vino y dijo desde un primer momento, quiero comprarlo, ¿cuánto cuesta? Vamos a negociar encima de lo que cuesta, y lo compró. Lo recibió, le dio apoyo, le dio todas las condiciones para que él pudiera llegar donde llegó. Entonces, cualquier situación que tengamos hay que hacerla participar a Liga, y teniendo el visto bueno de Liga, ahí podemos avanzar. ¿Es real que al club, a Liga, no lo convenció la oferta de Palmeiras? ¿Se necesita una oferta concreta como se pudo ver a través de la prensa ecuatoriana? Yo voy a tomar pie de esa situación hoy a la noche. Voy a tener una cena con directiva de Liga y vamos a conversar, y ahí voy a tomar pie de eso. Yo estaba bastante enfocado también en apoyarlo a Alex, en que él estuviera concentrado en las finales, en que pudiera seguir rindiendo, que no se desfocara, y en realidad que a mí oferta formal no me llegó ninguna. Sí tenemos sondeos de varios lugares, pero formal no me llegó nada. Particularmente tengo mis preferencias, pero el que va a decidir básicamente va a ser el mercado, ¿no? Lo que el mercado, al moverse el mercado, lo que llegue, analizaremos con base a un proyecto deportivo interesante y lógicamente viendo la parte económica para que podamos estar definiendo el futuro no solamente de Alex, como de toda su familia, ¿verdad? ¿Y su preferencia habla de mantenerlo en el continente, algo más lejano, señor Miguel? Mantenerlo en el continente. Uh-huh. Más cerca de Paraguay. Claro, como yo te digo, yo soy un agradecido a Liga, y si tuviera que seguir en Liga, con mucho gusto. O sea, no tengo inconveniente, ¿no? Claro que particularmente tengo mis pretensiones, ¿no? Y mis ambiciones también, que sé que también son muy parecidas con la de él. Pero bueno, como te dije, va a depender del mercado, de lo que llegue, de cómo reciba Liga. Y claro, lo más importante es que lleguen ofertas respetuosas, ¿verdad? No pueden llegar ofertas sin criterio, porque nadie regala nada en la vida, y en este club tampoco no le van a regalar a Alex, ¿verdad? ¿Más de un sondeo te llegó? Sí, varios sondeos me llegaron, varios, sí. Pero como te digo, yo me cerré bastante hasta el fin del campeonato. Y a partir de ahora que el campeonato terminó, ahí sí, ahora ya vamos a empezar a filtrar,
y definir y después que tomemos la decisión trabajar al máximo para poder ver el mejor camino y tomar la mejor decisión. De Argentina no te preguntaron. Recordando siempre que Alex tiene contrato con Liga hasta el 31 de diciembre del 2026 y eso tenemos que respetarlo también. ¿De Argentina no preguntaron por él? Sí, han preguntado. De Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia, de varios lugares han preguntado por Alex. Bueno, Alex ya está por aquí. Él llegó a nuestro país bien temprano. Está de vacaciones en su país, ahí con su gente y con su familia. Y usted, Miguel, nos decía entonces que esta noche va a cenar con la gente de Liga y ahí van a adentrarse un poco más en el tema, ¿no? A comenzar a tocar más formalmente. Así mismo, vamos a ver si Liga inicialmente tiene interés en recibir ofertas, ¿no? De escuchar ofertas, y a partir de ahí vemos qué movimiento vamos a hacer. Está Miguel, muchas gracias por el tiempo como siempre y ojalá sea lo mejor para Alex. Gracias a ustedes por la oportunidad y apenas aprovechando la oportunidad quiero también recordarles que el éxito de Alex representa más que un logro individual como futbolista, ¿verdad? Representa un logro, creo que por toda la categoría de fútbol, de futbolistas paraguayos, porque Alex en este momento ha llevado el nombre de los futbolistas paraguayos a lo más alto posible, habiendo salido campeón, habiendo consagrado ese goleador del campeonato y habiendo sido elegido mejor jugador del campeonato ecuatoriano. Entonces, creo que eso es motivo de orgullo para el fútbol paraguayo y bueno, estamos muy agradecidos por todo eso. Gracias y estoy siempre a disposición. Un abrazo. Muchas gracias. Miguel Garepe, allí el representante de Alex Arce, hablando muy claramente. Cerca de Paraguay, creo que Brasil, Ariel Dani, ¿verdad? Sí. Porque Argentina no lo veo. Aparte yo de creo que Argentina Brasil, se habría ¿no? filtrado ya. Él dijo que habló a alguien de Argentina. Pero Argentina, ¿quiénes pueden ser? Boca, River. Y se para de contar. Y nadie más. No, nadie más. Pues Argentina también tiene el ejemplo de Maravilla Martínez. Y sí. Puse que, son jugadores que... cuando vos hablaste lo de Aquino, Sí. y me puse a pensar, ¿qué otro antecedente hay de alguien que haya hecho ese giro U de recuperar? No estamos hablando del jugador paraguayo que va y tiene el famoso salto de calidad o es exitoso también en la Argentina, sino alguien que viene de allí, se posicionó acá y luego allá termina siendo la figura y era Martínez, Maravilla ¿verdad? Martínez. Pero que después son casos muy... No, pues después tener los dos que vinieron, Pacerini y Orsini, pero uno incluso fue a Boca, pero otro fue goleador de Lanús, pero fue menos espectacular que lo de Claudio Aquino y lo de Maravilla Martínez, que es para rebuscar. Y ahí está lo de Alex Arce. Brasil, ¿será Brasil? Entonces, Colombia tampoco veo si son 6 billones. No, y además te dijo cerca de Paraguay. Cerca de Paraguay. Cerca de Paraguay. Y mira que cuando dijo cerca de Paraguay, no sé si hasta... Porque es muy hábil declarando. Y viste que siempre cuando el cierre vuelve a recalcar un triunfo no solamente Claro. de todo el fútbol paraguayo. Y capaz Brasil, porque uno dice Brasil, pero el Nordeste no queda cerca de Paraguay. No. Cerca queda San Paulo, cerca queda Río Grande do Porto Alegre, Sul. Río Grande. Claro, sí. por eso. Entonces... Y uno dice quiénes juegan, y vos citabas lo de Palmeira, está San Paulo, está Inter, está Gremio, Fluminense, que los Cariocas. tiene a Kennedy casi transferido y que Cano nunca más se recuperó de las lesiones que estaba buscando. Si por Pita buscaron algunos equipos, y citaba lo de Bahía, que puede ser rival de Cerro, Arce tiene una chapa y repito, en la Recopa contra Fluminense, en la fase de grupos contra Botafogo, mostró cosas interesantes, Alex. Digo esto porque viste que ellos siempre tienen... Si vos jugaste bien contra esos equipos, Sí. es un plus. Ahí está Piris. La serie de Barbosa Cerro y Cruzeiro compañía. para los Romero en el Para los 2014. Romero. Exactamente. No, el Brasil mira de otra forma. O los técnicos que le ganan una serie así, le ganaron una serie importante. Y lo de Mateo Un partido. Gamarra cuando jugó contra Fla-Flu el año pasado, para lo de Exactamente. Paranaense. Y aquí el primer partido ya contra Fluminense, Sí, ¿te acuerdas? sí. Cuando le tocó jugar. Contra Flamengo en Brasilia. Exacto. El 8-2. Pero lo que te quiero decir también es aquella sudamericana de Cerro jugando contra los equipos de Brasil, Goiás, Botafogo y a ver, Julio Irrazabal fue al Vasco y o sea, ellos como que
todo bien con que Aye es un buen jugador, pero contra nosotros no rindió, entonces baja un poco. Ahora, Raúl Cáceres terminó también en el fútbol brasileño. ahí está, ¿sí? Jugando por Cerro, después por Guaraní. Bueno, 13:38, en instantes se viene. ¿Cómo se llama, Ariel? Todavía no tengo el bloque del destacado y el bloque internacional. Yo vi a Fabio Martín otra vez de su vacaciones, estaba bien relajado, Bien, ¿verdad? estaba bien, No, bien. saludo a Sí. Fabio porque me dijo, Dani, escucho el programa todos los días. En serio, Y gracias. me a Fabio agradeció que le haya defendido, porque viste la semana pasada ¿Quién Ariel. atacó? ¿Quién atacó? No, pero Ariel, viste que volvió a recordar eso, ustedes ven fútbol, y yo le dije, Ajá. te metiste con la anécdota personal y familiar de Fabio, y sí, te escuché, Dani, que le reflotaste otra vez, y gracias, me dijo, porque estaba escuchando, y pues yo le dije, ¿vos escuchás? Y sí, yo escuché Bien, todos los Fabio. días, me dijo. Muy bien. Saludo a Fabio que está escuchando el programa. Ayer un saludo para Fabio. ¿Miraste fútbol el fin de semana, Ariel, o no? No. Pregunto, ¿no? ¿Lo de Vela no viste? No, ¿No sí, era no, yo no pago el, ¿cómo se llama? El Ah. extra, y se quería ver. Tenía Yo gente que me vi- preguntaba en qué canal transmite, y Espía no transmitió. No lo transmitió, che, Sí, increíblemente. yo pensé Qué que Espía iba a bárbaro. transmitir, Cada entonces me vez quedé peor. con las ganas, así que iba a ver, estaba ya enfocado para el... Claro. ¿Qué se Mira, hace hoy- cuando uno ya está preparado y entonado y no está? Entonces, ¿con qué se reemplaza? O, no, vamos nomás otra vez. No, pregunta. ¿Qué significa ese vamos nomás otra vez? No, viste tipo un evento, vos te vas y no hay Yo, por ejemplo, espectáculo. yo me metí en la pileta, después para ese horario estaba Sí. con una birra y me parece que no trae ni un... Entonces, como el aparato que me envió Luis María está en mi habitación, Ese 7. me fui a pegar una ducha Ah, y te fuiste y me adentro. fui a la habitación, claro, adentro. Y, ahí corté, claro, y me fui a ver. Espectacular. Pero ya hasta no es ahí lo la mismo. novedad. Ya no es lo mismo. Llegué a claro. escuchar por radio y no... al final No es lo dejé, mismo. No es lo mismo. No, Escuché por radio. y después por suerte se aflojó todo y ya fui a la serie de mañana directamente. Y después la América ya no serie llegué para más. dormir, no. ¿No viste el gol de Cachorro? Sí, claro, Pero después no viste tiempo en directo. real. No. Yo vi en directo y que me gustó mucho cómo jugó otra vez Alderete. Getafe... Creo que fue el sábado, ¿fue? Atlético de ¿O Madrid. ayer? ¿Ayer fue? Ayer. Getafe ayer. Atlético de Sí, Madrid. sí. Vi el primer tiempo. Qué bien ya, ¿eh? Contra Julián ¿Cómo? Álvarez. Contra Julián Álvarez, Griezmann, contra todos. Qué categoría, qué fuerza, qué presencia tiene Alderete. Después ya no vi el clásico de Manchester, no lo vi. ¿No viste? No. Ariel no le preguntó porque Ariel la Me vez fui al pasada súper, le me fui al criticó. súper y asado con música, bien. Si Ariel criticó un Chelsea, Tottenham que terminó 4-3, ¿cómo no va a criticar un... Pero cómo le No, dio yo me preparé vuelta? para las 19:30, ¿no? Un partido. Sí, y el campeonato. sábado vi Boca Independiente entero. Estaba en etapa de recuperación el sábado y vi Qué terrible Boca fue Independiente. ¿Qué Qué tal bien Super Independiente Sábado, Ariel? Terrible. ¿Eh? Yo miré acá y parecía la Tercera Guerra Mundial después. ¿Tu escudero que estaban? ¿Tu escudero No, estaba bien, Gerardo, bien, Gerardo. Ah, no, y Gerardo. No, pero sí, Gerardo, claro. Sí. o sea, Gerardo fue el que carreó como... 0 dice- KM, sí. ¿Y Juanma? Juanma? Y Juanma la peleaba como yo. Ajá. Pero los años no pasan de mano, querido. Vamos a sacar las 8:30 de la noche me dormí. El sábado, yo también. Sí, ya no. No, vegetativo y vos, Edgar. Terapia. Pocas palabras como siempre, Edgar. Adelante. Husqvarna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Husqvarna. Frutica te ofrece jugos naturales desde la semilla hasta tu hogar. La primera industria de jugos hecha por paraguayos para el mundo. Disfrutad de los sabores únicos de Frutica en el mercado. Naranja, guayaba, pomelo, maracuyá y mucho más. Sin conservantes ni colorantes. Pedilos en tu punto de venta más cercano o en fruticaonline.com. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar. Perfectos para acompañar tus días en la facu y la ofi a donde vayas. Porque con cocido quemado Indega, cocinar nunca fue tan fácil. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? Asistencia Médica San Sebastián. Medicina Prepara
paga. Planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad. Teléfonos 021-675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián, desde el 2007, cuidando la salud de tu familia. Descubre Atlántico Shop, tu tienda de electrónicos de confianza. Ofrecemos una amplia selección de productos de última generación a precios competitivos. Además, podrás pagar en cuotas sin intereses con los bancos Interfisa, Financiera Paraguayo Japonesa y GNB. Y no te pierdas el $5 de descuento en tu primera compra online. Visítanos ahora en nuestro sitio de e-commerce y aprovecha increíbles ofertas. Descubre Atlántico Shop. Tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla. Ello Puisupé Quitadol Gel. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Para cada dolor hay un Quitadol. No te olvides. Ello Puisupé Quitadol es de Lasca. Nuestra calidad de su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Richard Sánchez, el paraguayo que marcó anoche un golazo para la América, con lo cual colaboró para el empate 1-1 con el Monterrey. De esta manera las Águilas consiguieron su título número 17 en el fútbol mexicano y consagrándose tricampeón. Alex Arce campeón también con la Liga de Quito, pese a que su equipo cayó 1-0 frente al Independiente del Valle, cuyo gol lo marcó Luis Zárate. Ya había ganado Liga de Quito por 3-0 en el ida, con lo cual sacó una diferencia global de 3-1 y Alex Arce fue elegido como mejor jugador, mayor goleador de la temporada con 28 goles en la Liga Ecuatoriana. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. No te quedes sin gas. Energy Gas llega hasta tu casa. Rinden más y son seguras. Pedí tu delivery al 021-728-9228 o al asterisco 457. También podés escribirnos al WhatsApp 0984-443-332. La instalación es gratuita. Tu solución rápida y confiable con Energy Gas. Facebook Energy Gas, Instagram Energy Gas-PY. Llegó Vertimine, el aliado perfecto para aliviar de forma rápida y efectiva los síntomas de vértigo, náuseas, vómitos y mareos causados por el movimiento durante los viajes. Para que ya nada te detenga, Vertimine, lo mejor es de Quinfa. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre, etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre, etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. Más info en redes o al 519-9000. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros, un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Centro de Neumático es ahora CNEU Centro Automotriz, todo para tu vehículo en un solo lugar. Calidad de tecnología y servicios neumáticos, lubricantes, accesorios, mecánica ligera, reparaciones. CNEU Centro Automotriz, el centro de servicios más importante del país. Seguinos en Instagram y Facebook como CNEU PY. Nueva fórmula Limpia Azul, limpia profundamente las ropas gracias a su fórmula de última generación. Limpia profundamente, removiendo todo tipo de suciedades y deja las ropas suaves y con un exquisito aroma. Presentaciones polvo líquido para lavado a mano o en lavarropas. Limpia Azul con el sello de garantía base.
El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El presidente del Ameliano, Héctor Melgarejo, confirmó el interés del Olimpia por el marcador lateral izquierdo Abel Paredes. También confirmó sobre el mismo jugador el interés de Nacional. Por otra parte, adelantó que un grupo empresarial va a adquirir el pase de Richard Orales. Hugo Benítez arregló con Olimpia, arreglaron el préstamo un año más. Sí, se arregló con Hugo Benítez la continuidad en Olimpia. También Abel Paredes se define esta semana. Y lo de Tomás Gutiérrez también, que recibimos una oferta y estamos estudiando de parte de su agente, ¿verdad? Lo de Richard creo que esta tarde se hace oficial ya la compra de los derechos económicos del grupo, ¿verdad? ¿Dónde va a ir? Sí, ya va a depender del grupo empresarial, ¿verdad? ¿Un grupo lo compró? Sí. Porque se hablaba de Guaraní. No sé dónde, o sea, nosotros, el Ameliano está hablando con un grupo empresarial que es el que compra los derechos económicos. ¿Y cuál es el grupo? No tengo autorizado el dar el nombre. ¿Y van a vender el 100% de los derechos económicos? No el 100%, 80 más o menos. 80. ¿Y es un grupo local o extranjero, Héctor? Los representantes son locales, ¿verdad? El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. ¿Sabían que hace 40 años se lanzó la primera leche en tetra en Paraguay con Lácteos Trébol? Y lo celebramos con una edición especial que reafirma nuestro compromiso con la calidad. Lácteos Trébol nutre tus emociones. 13 años consecutivos en el Top of Mind, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Tu página web sufre caídas constantes. Tu correo electrónico no responde. No tenés soporte técnico. Con Max Dominios, cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Tres Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar, hielo conservador, y estás listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron, pomelo, ron, frutos rojos, bajo en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que puedes barrear hoy. Los lunes son día GNB en Farmaoliva. Todos los lunes, 35% de descuento con tus tarjetas Mastercard de GNB. Aprovecha esta oportunidad en todas nuestras sucursales o a través del delivery 235-5000. No te lo pierdas. Sentite mejor con Farmaoliva. Descubre el nuevo Ron Fortín Frutos del Bosque, un destilado con la frescura de los frutos del bosque en cada trago. Su color azul único es ideal para cócteles refrescantes como el Mojito Blue y el Apple Blue. Con Ron Fortín Frutos del Bosque, cada trago es una experiencia de cuerpo y alma. Búscalo en tu punto de venta preferido. Fortín Frutos del Bosque, nuevo sabor que combina con todo. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Garelli Estructuras presenta el sistema
llama Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Federico. Bueno, estamos en la parte final. ¿Con qué nos vamos, Ariel Laní? Cerramos con Miguel Garepe, representante de Alex Arce, que habló del futuro del paraguayo. Bueno, hombre récord, ahí está el representante entonces del goleador paraguayo que ya está, repito, desde hoy temprano en nuestro país. Lo de Alex este año fue muy positivo, ¿no? En lo personal, en lo colectivo, o sea, pudieron llegar a todos los logros, a todo lo que se programó, ¿verdad? En términos del club y hablando de Alex específicamente, un rendimiento por sobre la expectativa. Claro que por detrás de todo eso, hoy mirando cómo está todo, parece muy fácil, muy sencillo, ¿verdad? Pero a lo largo del año eso demandó de mucho trabajo, de muchas renuncias, demandó de mucho sacrificio personal para él también, en el sentido de que sabemos que la vida de los futbolistas no es tan fácil como parece ser, ¿verdad? O sea, por detrás de la producción hay muchas renuncias y bueno, por todo eso creo que Alex es un bendecido, pudo pasar por encima de todo eso y llegar donde llegó, que fue en lo más alto del fútbol ecuatoriano, consagrándose campeón, goleador y mejor jugador de la Liga Pro, que no es poca cosa. Entonces el año ha sido muy diferente y muy especial y lo estamos disfrutando. ¿Ahora ha sido su último partido con la Liga o cómo ves el futuro? Eso va a depender del destino, ¿verdad? O sea, sabemos que el mercado de fútbol es agresivo, sabemos que los goleadores como Alex hay pocos, sabemos que los goleadores cuestan y va a depender del mercado, de lo que venga. Se ventila por ahí que ya llegaron algunas ofertas, etcétera. Yo hasta hoy día lo único que he tenido han sido sondeos, ¿no? Pero bueno, pienso que era por estar en competición que estaba así. A partir de ahora que ya está liberado de competir, vendrán situaciones, se las vamos a plantear a Liga. Yo siempre he dicho que soy muy agradecido con Liga, porque mientras muchos equipos especulaban en préstamos con opción, Liga vino y dijo desde un primer momento, quiero comprarlo, ¿cuánto cuesta? Vamos a negociar encima de lo que cuesta, y lo compró, lo recibió, le dio apoyo, le dio todas las condiciones para que él pudiera llegar donde llegó. Entonces, cualquier situación que tengamos hay que hacerla participar a Liga, y teniendo el visto bueno de Liga, ahí podemos avanzar. ¿Es real que al club, a Liga, no lo convenció la oferta de Palmeiras? ¿Se necesita una oferta concreta como se pudo ver a través de la prensa ecuatoriana? Yo voy a tomar pie de esa situación hoy a la noche. Voy a tener una cena con directiva de Liga y vamos a conversar, y ahí voy a tomar pie de eso. Yo estaba bastante enfocado también en apoyarlo a Alex, en que él estuviera concentrado en las finales, en que pudiera seguir rindiendo, que no se desfocara, y en realidad que a mí oferta formal no me llegó ninguna. Sí tenemos sondeos de varios lugares, pero formal no me llegó nada. Particularmente tengo mis preferencias, pero el que va a decidir básicamente va a ser el mercado, ¿no? Lo que el mercado, al moverse el mercado, lo que llegue, analizaremos con base a un proyecto deportivo interesante y lógicamente viendo la parte económica,
para que podamos estar definiendo el futuro no solamente de Alex como de toda su familia, ¿verdad? ¿Y su preferencia habla de mantenerlo en el continente, algo más lejano, señor Miguel? Mantenerlo en el continente. Uh-huh. Más cerca de Paraguay. Claro, no, de como yo Brasil. te digo, yo soy un agradecido a Liga, y si tuviera que seguir en Liga, con mucho gusto, o sea, no tengo inconveniente, ¿no? Claro que particularmente tengo mis pretensiones, ¿no? Y mis ambiciones también, que sé que también son muy parecidas con la de él. Pero bueno, como te dije, va a depender del mercado, de lo que llegue, de cómo reciba Liga. Y claro, lo más importante es que lleguen ofertas respetuosas, ¿verdad? No pueden llegar ofertas sin criterio, porque nadie regala nada en la vida, y en este club tampoco no le van a regalar a Alex, ¿verdad? ¿Más de un sondeo te llegó? Sí, varios sondeos me llegaron, varios, sí. Pero como te digo, yo me cerré bastante hasta el fin del campeonato, y a partir de ahora que el campeonato terminó, ahí sí, ahora ya vamos a empezar a filtrar y definir, y después que tomemos la decisión, trabajar al máximo para poder ver el mejor camino y tomar la mejor decisión. ¿De Argentina no te preguntaron? Recordando siempre que Alex tiene contrato con Liga hasta el 31 de diciembre del 2026, y eso tenemos que respetarlo también. ¿De Argentina no preguntaron por él? Sí, han preguntado. De Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia, de varios lugares han preguntado por Alex. Bueno, Alex ya está por aquí. Él llegó a nuestro país bien temprano. Está de vacaciones en su país, ahí con su gente, con su familia. Y usted, Miguel, nos decía entonces que esta noche va a cenar con la gente de Liga, y ahí van a adentrarse un poco más en el tema, ¿no? A comenzar a tocar más formalmente. Así mismo, vamos a ver si Liga inicialmente tiene interés en recibir ofertas, ¿no? De escuchar ofertas, y a partir de ahí vemos qué movimiento